Si tuvieras la posibilidad de pedir cualquier deseo, ¿cuál pedirías? ¿Ser rico, tener poder o algo sobrenatural? Pues Eiji, nuestro prota, llega a la conclusión de que todos desearían cosas diferentes y seguro que cada uno de ellos pediría lo que creen que les haría felices. Invisibilidad. En ese momento, una chica aparece para decirle que en caso de pedir un deseo, los celos, la obsesión y el miedo jugarían un papel importante, pero el más fuerte de todos sería el egoísmo, ya que eso hace que el deseo sea mucho más interesante. Luego le pregunta a Eiji qué deseo pediría, a lo que le responde que su deseo es... Y al parecer no vamos a saberlo tan pronto, ya que la situación se vuelve un bucle en el que solo observamos destrucción. De pronto nos situamos en un hospital, más precisamente en la habitación de Sena Hoshimiya, quien despierta a Eiji para decirle que ya va a ponerse el sol, por lo que él se le acerca para despedirse, y en su cabeza se dice que a ella solo le faltan 6 meses más de recuperación. Al día siguiente nos situamos en la escuela del prota, donde un profesor les explica a sus alumnos cómo hace 10 años el mundo casi fue destruido por completo, mientras los alumnos están escribiendo en un chat grupal, en donde todos los compañeros hablan sobre el prota, diciendo que no se integra a la clase, y a lo mejor solo está por la asistencia. De pronto el prota se pone de pie para decirle al profesor que debe retirarse temprano, debido a que se siente mal, y cuando sale del salón todos comienzan a reírse. Mientras tanto fuera, el prota lee todo lo que han escrito sobre él, donde observamos que la ciudad está completamente destruida. El prota, al leer los mensajes, piensa en que claro que se siente mal, ya que después de todo, la gran destrucción la causó su deseo de destruir el mundo, ya que él ha estado ocultando la verdad. Por lo tanto, es un Order. El prota nos explica que un Order son seres malvados y aterradores, o eso es lo que todos creen. Al llegar a casa, se encuentra con Daisy, la joven que vimos al principio, la cual le ha otorgado el deseo. Ace, al verla, le recuerda que le ha pedido que no se le aparezca más, a lo que ella le responde que puede notar que está molesto como siempre. El prota nos cuenta que ha conocido a Daisy hace 10 años, y que al principio pensaba que era su imaginación, pero con el tiempo se dio cuenta que ella tenía la capacidad de convertir el deseo de alguien en un poder sobrenatural. De nuevo en la conversación, Ace le pregunta si ha creado a más Orders, a lo que ella le responde que ese es su trabajo, debido a que es como un hada que concede deseos. Luego Daisy comenta que puede notar que no utiliza su poder, por lo que el prota le pregunta cómo pretende que lo haga si de nada le sirve destruir el mundo. El hada confiesa que nota que aún sigue preocupado por lo que le pasó a su hermana. Sin embargo, se equivoca con lo que pasó hace 10 años, ya que técnicamente el deseo que pidió no fue destruir el mundo. Ace, sorprendido, le pregunta entonces cuál es su poder, pero al escuchar que Daisy no lo sabe, se enoja muchísimo, por lo que ella se le acerca a su oído para decirle que espera con ansias el día en el que él vuelva a usar el poder que le ha otorgado y desaparece. Todo esto confunde al prota, ya que ahora no sabe lo que ha pedido, pero rápidamente se vuelve a convencer que fue él quien causó la gran destrucción, debido a que ese día estaba imitando a Gran Malvado, un personaje de cómics. Al día siguiente, Ace es despertado nuevamente por su hermana en el hospital, por lo que avergonzado se disculpa y le explica que se ha quedado toda la noche estudiando. Sena, a quien parece importarle poco eso, le pregunta si la escuela es divertida, a lo que le responde que podría decir que sí. Luego la jovencita le pregunta si tiene novia, por lo que Ace le miente diciendo que tiene muchas, pero ella rápidamente le dice que deja de mentir, ya que está muy segura que no es verdad, y ambos comienzan a reír. Seguido, Sena le confiesa que le encantaría poder ir a la escuela con él, por lo que nuestro chico la tranquiliza diciendo que no se preocupe, ya que cuando le den el alta va a poder hacerlo todos los días. De pronto en la tele comienza a reproducirse el anime que el prota veía de chico, por lo que Sena le cuenta que siempre repiten el Gran Malvado, pero al ver la cara que puso su hermano, le pregunta qué le sucede, si antes solía gustarle mucho, a lo que Ace le responde que eso es verdad, pero ya no es un niño. Si supiera por qué. Luego cambia a un canal de noticias, donde observa cómo anuncian que una mujer que se cree que es un Order usó un poder sobrenatural para causar un accidente. Sena, por su parte, le pregunta al prota qué haría si fuera un Order, lo que provoca que él, muy nervioso, le aclare que no es nada de eso. Ella rápidamente le dice que ya lo sabe, y continúa preguntando qué pediría si le podrían cumplir cualquier deseo. Izzy, con una sonrisa, le contesta que cree que desearía que se recupere para que le den el alta, y luego le pregunta a ella qué es lo que pediría, a lo que Sena le responde que probablemente sería que ambos estén juntos siempre, como así también que sus padres estén vivos para acompañarlos a estar juntos toda la vida. Más tarde, el prota se dirige a clases, donde su profesor les informa que van a tener una nueva compañera. La chica al entrar se presenta como Rin Kurenai y les comenta que quiere llevarse bien con todos. El prota, al verla, se enamora inmediatamente de ella, por lo que al salir de clases camina pensando en que no puede creer que alguien de ese nivel haya llegado, y solo por eso ahora le apetece ir a clases mañana. Pop, todos los hombres que vean este vídeo, comenta si alguna vez fue así. En ese instante, el prota llega a la puerta de su casa, pero antes de entrar es interrumpido por la chica nueva, que le pregunta si puede pedirle algo. El prota, al verla, se queda en shock, por lo que ella, pensando que no la recuerda, le dice que es su nueva compañera. Nuestro chico en su mente se dice que es imposible olvidarla. Sin embargo, entre dientes le pregunta qué es lo que necesita, a lo que Rin le responde que se ha mudado al piso de arriba, pero su llave se ha roto y no sabe qué hacer, por lo que le pregunta si puede llamar a un cerrajero, ya que ella no tiene móvil. Izzy seguido le responde que efectivamente puede ayudarla, pero debe esperar a que entre a buscar el móvil. En el momento que nuestro chico se voltea a poner la llave en la puerta, Rin se para detrás de su espalda, y mientras le dice que le estaba mintiendo, lo electrocuta con un taser hasta desmayarlo. Minutos después, el prota despierta muy asustado en el sofá, por lo que ella procede a presentarse nuevamente, solo que esta vez le confiesa que es una asesina enviada especialmente para matar al Order que destruyó el mundo.
Luego, mientras desenfunda su katana, le comenta que es muy posible que se esté preguntando cómo sabe todo eso, por lo que le confiesa que jamás lo habría encontrado si no fuese por las órdenes de sus superiores. Seguido habla sobre que sus padres murieron en un incendio durante la gran destrucción, por eso ahora ella tiene muchas ganas de vengarse de él. Acto seguido entierra la espada en una de las manos del prota para decirle que su madre murió incinerada y su padre se asfixió con el humo tratando de salvarla, pero ahora por fin puede tomar venganza. Eiji por su parte no puede creer lo que está pasando, por lo que cuando la chica se prepara para asesinarlo, él intenta explicarle que todo fue un accidente, pero en ese instante, sin darse cuenta, utiliza su poder con el cual provoca que la katana de alguna manera mágica se clave en el estómago de Rin. Esto provoca que el prota salga corriendo de su apartamento y al alejarse un poco comienza a preguntarse si su poder se ha salido de control, por lo que muy confundido piensa en por qué carajos lo hicieron lastimar a otra persona y luego piensa en qué hacer con el cuerpo de Rin, pero en el momento que piensa en hablar con la policía se da cuenta que así podrían descubrir que es un orden, por lo que totalmente desquiciado comienza a perder la cabeza. De pronto una bestia aparece a sus espaldas, lo que provoca que se quede tieso. Por otro lado, en un helicóptero, el teniente Frank es informado de que la subteniente Kurenai abandonó la misión de reconocimiento para matar al objetivo. Luego el piloto le dice que se están acercando a Makusa, por lo que el hombre le pide que se dé prisa. No pueden dejar esperando al ex dictador del mundo. En otra parte, un informante ingresa a una sala llena de personas que parecen poderosas para reportar lo que sucede, pero es interrumpido por Lio, una joven que les dice que la subteniente Kurenai abandonó la misión y el teniente Frank hará contacto con Eiji Hoshimiya. El coronel ante esta situación le pide que no deje sin trabajo a los informantes, a lo que ella le responde que sus predicciones son más precisas. Los demás, al oír el reporte, comienzan a decir que no pueden creer que les hayan dejado una misión tan importante a esos inútiles, mientras que el líder les pide tranquilidad ya que van a seguir con el plan. De nuevo con el prota observamos cómo llama a su hermana para decirle que solamente quería escuchar su voz y que tal vez vaya a visitarla ya que está cerca. Sin embargo, al colgar la llamada, se lo nota muy nervioso, mientras se dice a sí mismo que oírla lo ha tranquilizado un poquito. Al llegar al hospital, Eiji piensa en cómo pedir que le curen las heridas, pero una vez dentro, se da cuenta de que no hay nadie, y es entonces cuando Rin Kurenai aparece empujando la silla de ruedas de su hermana. Esto sorprende mucho al prota, que le pregunta cómo es que sigue viva, pero la chica solo lo ignora, para dar lugar a un equipo táctico. Una vez que el prota está rodeado, Rin se sube a un ascensor, mientras le dice que al parecer no puede asesinarlo por métodos normales, y por eso ha decidido tener un seguro. Nuestro prota, al notar cómo desenfunda la navaja cerca de su hermanita, le grita que ella no tiene nada que ver con lo que pasó hace 10 años y le pide que la deje ir. Rin, toda maníaca, le responde que va a hacerlo después y le clava la katana en el hombro, para después decirle al prota que si no la atienden pronto va a morir desangrada. Por lo tanto, lo espera en el antiguo edificio. Una vez que se ha ido, el prota se arrodilla totalmente enojado por lo que le han hecho a su hermana, por lo que los del equipo táctico comienzan a preguntarse qué hacer con él. Eiji por su parte les dice en voz baja que va a matarlos a todos y comienza a gritar de pronto muy enojado. Más tarde el prota despierta en un estacionamiento, donde Daisy se le acerca para decirle que no debe preocuparse, ya que solo ha golpeado a los policías con una maleta cercana, para después escapar de ahí. Nuestro prota, confundido, le pregunta quién es la chica que persigue, a lo que Daisy le responde que hace 10 años Rin perdió a sus padres en un incendio y sufrió quemaduras mortales, pero cuando estaba por morir pidió como deseo recuperarse, por lo que ahora tiene grandes poderes regenerativos. En pocas palabras, es inmortal. Luego de contarle todo, le pide que acerque su mano, y en ese momento lo toca para reducir su poder a una 10.000ª parte de lo normal, para evitar que destruya el mundo como así lo hizo en el pasado, por lo que ahora debe decidir si seguir su promesa de no usarlo o salvar a su hermana, como así también le pide que recuerde lo que ha deseado aquella vez. Minutos después, el prota se presenta ante Rin para decirle que hace 10 años pidió ser como su superhéroe favorito para poder dominar el mundo y hacer la paz. La enemiga, por su parte, da la orden de que le disparen, pero todo el plomo no le hace nada al prota, ya que se mantiene intacto, y le explica a Rin que su dominio es todo el lugar que ha pisado, por lo tanto ahora puede controlar cualquier cosa que esté en él. Además le confiesa que va a ser la primera persona en ser sometida a su fuerza. Luego, controlando lo que parece ser unos cables con una bala en la punta, Eiji procede a perforarle el pecho y le dice que va a crear un mundo en el que Sena pueda ser feliz. Por lo tanto, le prohíbe seguir con su misión por el resto de su vida, como si también tiene totalmente anulado lastimarlo a él o a su hermana. Una vez sometida, Rin le pregunta cómo es que se atreve a avergonzarla de esa manera, y muy enfadada toma su katana para intentar matarlo, pero cuando está por cortarle el cuello, una fuerza sobrehumana la detiene, por lo que la chica entre lágrimas comienza a llorar pensando en que solamente pidió un cuerpo inmortal para matarlo, pero ahora ya no puede hacerlo. Ella, entre sus palabras, le pide que se tranquilice, ya que pueden pasar cosas buenas si sobrevive, como por ejemplo conocer a otras personas e incluso enamorarse. Ella, totalmente negada, le dice que eso nunca va a pasar, a lo que el prota le responde que eso no es cierto, y estirando su mano le dice que si se casaran. Esto fue un error de Eiji, ya que no se dio cuenta que tenía el poder activado, y en ese instante el lazo del poder del prota perfora nuevamente el corazón de Rin para hacer que aparezca un anillo en su mano, lo que provocó que Rin, en contra de su voluntad, acepte casarse con él. Ante esta situación, nuestro chico intenta decirle que se refiere a que podría encontrar a alguien más, por lo que ahora ella lo abraza mientras le dice que siendo pareja tiene más oportunidades de matarlo. Además también le pide que cuide lo poco que queda de su persona. Luego le dice al oído que sin duda va a matarlo.
De repente Frank aparece en escena para decirle a la chica que al parecer sí era la mejor para la misión de reconocimiento. El prota, al ver que el tipo está al lado de su hermana, intenta utilizar sus poderes, pero Frank se adelanta y con su order se teletransporta a sus espaldas para tirarlo al suelo. Seguido se presenta ante él como el teniente Abraham Louis Frank. Seguido le dice que por favor también le permita presentarle a la oficina gubernamental de la ciudad de Dazai. Más tarde el prota despierta atado de brazos, piernas y con los ojos tapados, en lo que parecen ser las oficinas centrales de la gente que lo quiere matar. A los pocos minutos, Rin le quita la venda de los ojos, por lo que Ace inmediatamente grita el nombre de su hermana, su nueva esposa, de momento. Al oír esto le pregunta si es lo único que puede decir, y luego mientras lo libera, le comenta que también fue capturada por ignorar las órdenes. Además le comenta que gracias al orden de dominio que le aplicó en la batalla, no puede apartarse de su lado, ya que al parecer nadie puede separarlos. El prota por su parte pregunta dónde rayos están, a lo que ella le responde que se encuentran bajo la oficina gubernamental de Dazai, lo que era un edificio que estuvo en uso hasta el siglo XXI. Sin embargo, ahora lo restauraron con el centro administrativo para el mecanismo del gobierno interno de Kyushu. Al terminar de contarle esto, le dice que eso debió aprenderlo en la escuela, pero el prota, sabiendo que siempre fue un desastre para eso, cambia de tema para preguntarle por qué lo está ayudando, a lo que Rin le responde que ahora mismo están escapando, y al salir de la celda, nuestro chico observa un montón de soldados en el suelo, por lo que la joven le explica que solo los ha dejado inconscientes. Además le confiesa que no va a dejar que otra persona lo mate. Luego, Rin se agacha para restaurar una cuchilla con el poder Rebirth Fire, y como no, intenta asesinar al prota, pero al ver que aún sigue sin poder, abre un conducto de aire para pedirle que sigan escapando. El prota por su parte la mira todo pendejo, ya que no puede creer cómo ha bajado su guardia solo porque lo está ayudando, lo que lo hace pensar en que a pesar de eso, aún sigue siendo un enemigo que quiere eliminarlo. Acto seguido observamos cómo mientras los dos se arrastran por el tubo de ventilación, el prota le pregunta si es necesario ir por ahí, a lo que Rin le responde que a estas alturas ya todo el mundo debe saber que escaparon, por lo tanto, no pueden ir por los pasillos como si nada. A pesar de las palabras que salen de su boca, Rin en su mente piensa en la verdadera razón del por qué eligió salir por aquí, y es entonces cuando saca su arma para contarnos que a lo mejor va a matarlo con el rebote de una bala, por lo que se detiene para dispararle a la pared del conducto, con intenciones de matar a Ace, pero todo le sale mal debido a que el proyectil rebota varias veces y le termina dando a ella en la frente. Luego del intento fallido, los dos descienden a la planta de alimentos, donde nuestro chico le pregunta qué es lo que acaba de pasar, a lo que ella le contesta que le pareció haber visto a un enemigo detrás. Minutos más tarde, llegan a la zona de cañería, donde Rin le informa que deben pasar por ese lugar peligroso, ya que si van por el otro camino, van a ser atrapados por los guardias. Sin más opciones, nuestro prota comienza a caminar haciendo equilibrio por una gran tubería, mientras que detrás Rin solo piensa en que antes dependía de la suerte, pero ahora está segura de que va a poder eliminarlo. Pero de tanto pensar en asesinarlo, ella termina cayendo sola al vacío. El prota, al llegar al otro extremo de la tubería, se voltea para ver a la chica, pero se da cuenta que ya no está. Y es entonces cuando desde lo más bajo del edificio, Rin enciende un fueguito para que la localice. Luego de este intento fallido, ambos llegan a vía de acceso, donde Rin le informa que desde ahí, el camino se encuentra lleno de trampas contra intrusos, pero como ella sabe dónde están, van a pasarlo sin problemas. Al terminar sus palabras, la chica da un paso y le cae una guillotina gigante. Pero bueno, recuerda que Rin es inmortal, por lo que rápidamente vuelve a la normalidad, solo que esta vez podemos ver cómo cada cierta cantidad de pasos es alcanzada por una trampa distinta, hasta llegar al final del camino. Una vez que han pasado por el lugar de las trampas, nuestros chicos llegan al puente que conecta con la caverna, donde el prota le dice que tiene una petición media imposible, y le pregunta si podría olvidarlo de matarlo. Seguido le explica que era todo a su dominio, solo porque no quería tener a una asesina inmortal persiguiéndolo. Por lo tanto, si se rinde, va a dejarla libre. Rin, ante sus palabras, le responde que no quiere perder, y mientras revive un montón de flores, confiesa que tampoco quiere huir de un desafío. Luego le comenta que al parecer va a ser una larga batalla, por lo que le pregunta si puede dirigirse a él por su nombre. El prota, al oír esto, se queda un poco sorprendido. Le responde que está de acuerdo con eso, y se dirige a ella por su nombre. Rin, totalmente seria, le pregunta por qué toma tanta confianza, a lo que el prota le contesta que fue ella quien empezó. La chica acepta esa excusa, para decirle que la tercera cosa en su dominio era que se iban a casar. Sin embargo, le informa que no va a dejar que controle su corazón. Más tarde ambos llegan hasta el pasillo conector, donde el prota le cuenta que en la escuela dicen que los Orders siempre pelean entre sí, por lo que Rin le dice que eso es correcto, ya que es imposible que todos cumplan su deseo al mismo tiempo. Seguido le indica que la salida está a su izquierda, mientras que el camino de la derecha lleva al centro de la oficina. Con esta información, el prota decide tomar el camino de la oficina, por lo que ella rápidamente lo toma de la mano, para preguntarle si acaso quiere morir, ya que Frank está ahí. El prota, totalmente seguro, le responde que eso no importa, por lo que ahora Rin le pide que olvide a su hermana por ahora. El prota, enojado, le dice que no hay forma de que haga eso, debido a que el deseo de Sena es que los dos estén siempre juntos. Luego le cuenta que hace 10 años, su padre divorciado se casó con otra mujer también divorciada, a la cual él no quería llamar la madre, lo que lo llevó a que tampoco se interesara por la niña que trajo con ella. Pero en una de esas visitas al hospital, Sena le dijo que le gusta tener un hermano que la apoya, pero lo que ella no sabía era que él solo iba porque era difícil estar en casa. Sin embargo, eso no quita que su hermana era feliz con su presencia, pero en el momento que por su culpa el mundo casi desaparece, él destruyó eso. Al terminar sus palabras, Izzy le dice muy enojado que solo falta un poco más, pero los Orders lo arruinaron. Estas palabras provocan que Rin lo
tira al suelo para preguntarle si cree que va a perdonarlo. El prota avergonzado le responde que no, para después continuar diciendo que solo tenía que actuar como el hermano de Senna por un día más y todo estaría bien, ya que ella tiene una enfermedad en la sangre que la iba a dejar vivir solo por 6 meses más. Pero la joven aún no sabe que va a morir dentro de poco. Por lo tanto, si todo esto pasaba después de esos meses, nada le habría importado morir. De repente, son encontrados por unos guardias, por lo que el prota le informa a Rin que va a ir a por su hermana y que por favor no interfiere. Luego utiliza Brim Dominator, un poder con el que hace caer a los enemigos, por lo que Rin aprovecha para robar sus armas y se da cuenta que han perdido refuerzos. Pero al ver que el prota no quiere irse, le apunta con un rifle para decirle que la salida está por el otro lado. El prota al ver esto le recuerda que va a ir a por su hermana y además le pregunta por qué se preocupa tanto si ya quiere verlo muerto. Rin por su parte le comenta que el poder de Frank es detener el tiempo, así que puede entrar en el dominio que quiera, pero solo puede detener 3 objetos a la vez, lo que significa que podrían vencerlo trabajando juntos. Y entre sus palabras le pregunta qué es lo que pretende compensar, a lo que ella le responde que no tiene nada para compensar, sino que no piensa dejar que otros lo maten. Con esto aclarado, los dos se abren camino ante los guardias, permitiéndole al prota llegar hasta donde tienen a su hermana, pero al ingresar la encuentra dentro de un recipiente gigante, como si fuese un Saiyan. En ese instante, Frank se prepara para enfrentarlos, por lo que Rin tira granadas al aire, mientras que el prota piensa en que debe atraparlo en su dominio para poder controlarlo. El enemigo al ver esto, les comenta que han pensado bien sobre los 3 escenarios, sin embargo, les falta experiencia, por lo que atrapa rápidamente las granadas para tirarlas entre él y el prota, lo que pone a nuestro chico en una situación de decisión. Pero por alguna razón, ninguno decide hacerse cargo de los explosivos. Ambos van a morir. En el momento que van a morir, un hombre enmascarado aparece para detener el combate y usando su order les informa que ambas partes tienen prohibido cualquier acto hostil, ya que con su Sleeping Ship puede hacer la paz. Luego de parar la pelea, otro montón de personas aparecen, por lo que Rin le pide al prota que no se mueva, ya que se trata de los líderes de la oficina gubernamental de Dazai. Y acto seguido, una de esas personas se le acerca para informarle al prota que acaba de aprobar. Nuestro prota, sin entender nada, pregunta qué está pasando, por lo que el enmascarado se presenta como Raido Fuwa, la primera mano del grupo 10. Seguido, el hombre que le dio la noticia al prota se presenta como la segunda mano, Benuki Narukami, por lo que así también lo hace la tercera, Hoshiture Hirai, la quinta, Taiki Inhera, la sexta, Lorin Ring, la séptima, Kokudo Somuku, la octava, Nene Minamoto, la novena, Marikunu, la décima, Ayashito Sundana. Comenta en los comentarios cuántos nombres he pronunciado mal. Una vez que todos se han presentado, Yoshi lleva al prota hasta donde se encuentra su hermana, para explicarle que Frank detuvo el tiempo del progreso de la enfermedad. Además le informa que nunca quisieron lastimarlo, pero aprovecharon para hacerle la prueba. Luego le comenta que ellos van a ser quienes lo protejan, por lo que como muestra de perdón, le ofrecen crear un nuevo mundo para su hermana y él. Por eso han declarado a Kyushu como un país independiente, en el que él va a ser el rey, para después declararle la guerra a todo el mundo. Por su parte, Taiki agrega que van a ir hacia el cuartel general de Tokio, para empezar a apoderarse de todos en su nombre. Por lo tanto, el primer objetivo es la esquina oeste de Honshu, Yamaguchi. Luego de escuchar todo, el prota pregunta qué pasa si se niega, a lo que le responden que va a tener que ir a la guerra, debido a que ya es de público conocimiento que se ríe de todos. Por lo tanto, es más que obvio que lo usaron de títere para que sea la cara visible de la organización. Esto enfada muchísimo al prota, a tal punto de que utiliza su poder para ponerlos a todos bajo su dominio. La noticia de que el prota es el nuevo líder de la declaración de guerra recorrió el mundo en pocos minutos, pero la gente estaba más sorprendida de que sea él, más que por la guerra, debido a que es el order que destruyó el mundo. De nuevo con nuestro chico, observamos cómo ahora se encuentra mirando a su hermana, cuando de pronto Yoshi se le acerca para decirle que es como la bella durmiente. Seguido le comenta que a pesar de tener 6 meses de vida, no va a morir siempre y cuando el teniente Frank detenga su tiempo. Además tampoco va a envejecer. Sin embargo, en el momento que su tiempo se reinicie, Senna va a despertar haciendo que su vida restante empiece a agotarse. El prota ante sus palabras le dice que va a cumplir el objetivo antes de eso, y tal como desean va a gobernar el mundo, así después va a poder construir uno nuevo para los Orders. Yoshi por su parte se le acerca para decirle que es un rey muy prometedor, mientras que nuestro chico le pide que concentren todo el poder en encontrar una cura para Senna. Por otro lado, le pide a gritos que la dejen salir, ya que ella va a matar a Eiji, y seguido dice por qué carajos le dejaron en ropa interior. En ese instante, una mujer del ejército ingresa para darle ropa y decirle que debe salir de la celda. Mientras tanto, nuestro prota camina hasta una oficina, pensando en que su hermana es una reina y que él acaba de ser convertido en el líder de un golpe de estado mundial, por lo que a pesar de haber sido engañado, no le queda de otra que seguir adelante. Luego ingresa a la sala de juntas, donde le esperan los 10 Orders más poderosos. Piensan que él va a usarlos a ellos para cumplir su objetivo. Acto seguido, Marikuno se pone de pie para explicarles la operación que van a usar para tomar Yamaguchi, ya que es un paso crucial para el control mundial de la oficina de Dazai. Seguido les dice que al parecer la UNIGM la dejó el gobierno de Yamaguchi a una order llamada Heavy Rockstar, la cual posee el poder de la petrificación. El prota, al oír esto, piensa que la petrificación no va a curar la enfermedad de Senna, mientras que Mari por su parte les informa que el prota va a tener un papel clave en la estrategia de conquista. Ante sus palabras,
nuestro chico les pregunta si van a mandarlo al frente, ya que se supone que ellos van a pelear por él. Sin embargo, ante el silencio le recuerda a Yoshi quién es el rey. Mari, muy enfadada, le grita que aún no ha terminado la explicación, pero esto le importa poco al prota, ya que les cuenta que su idea es fortalecer las defensas primero, de tal manera él puede ir por la costa de Kyushu y ponerla bajo su dominio, para así poder controlar a quien intente llegar. Mari, ante su idea, le responde que es muy tranquila, por lo que Eiji, frustrado, le pide que entonces continúe hablando, a lo que ella le responde que ya no puede decir nada más, por lo tanto debe considerar que parte de la operación es no discutir detalles por ahora. Esto enfada mucho al prota, a tal punto de golpear la mesa, pero en ese momento Mari lo flashea y le dice que como soldado bajo el mando del coronel, ella no va a tolerar esas actitudes, debido a que es una estratega profesional. En cambio él, por su parte, es solo un títere, que está jugando a ser rey de algo que no entiende para nada, por lo tanto, solo debe seguir las órdenes. Al terminar la junta, el prota regresa a su habitación muy enfadado, pensando en quién carajos tiene el control de la organización, ya que a pesar de haber ido a cada rincón de la oficina de gobierno a imponer su dominio, aún no siente que estén bajo sus órdenes. Luego camina por los pasillos mientras se queja de que lo peor de todo es que lo llamen títere, por lo tanto cree que si tuviera más poder todos lo respetarían. En ese instante se cruza con Leo, quien le dice que todo saldrá bien. Eiji, confundido, se frena para preguntarle a qué se refiere, a lo que ella le responde que su predicción dice que va a salir bien. Al día siguiente, observamos como en la sala de control informan que la línea está abierta para empezar cuando quiera, por lo que Mari da la orden de empezar la transmisión. Así en las pantallas aparece el primer ministro del país. El prota, al verlo, no puede creerlo, mientras que Mari le cuenta que es un idiota con poder. Por lo tanto, ella va a hacerse cargo de la negociación. Acto seguido le dice al hombre que si está de acuerdo, van a empezar la audiencia, a lo que el hombrecillo le contesta que por su lado está bien, y al ver al prota le confiesa que estaba ansioso de verlo, ya que se preguntaba qué tan importante sería, debido a que planea un golpe de estado. Pero lo que más le impacta es que sea tan joven. Ante sus palabras, Mari agrega que el prota es un gran hombre, sin embargo, quiere que vayan directo al grano, a lo que el ministro le pide que espere un momento, ya que él solo usa la cabeza para llevar el marcador en el golf, el boxeo o algún juego de mesa. Así que antes de empezar le gustaría confirmar algo. Luego de sus palabras les dice que entonces la oficina de Dazai está bajo el control del prota y todos lo siguen contra su voluntad. Para ante su duda le responde que es exactamente así, por lo que el ministro ahora da la orden de empezar, y en ese momento las cámaras se alejan para mostrarles que tienen secuestrados a los familiares del grupo de 10, por lo que ahora les informa que todos van a ser ejecutados por conspirar para cometer traición. Por lo tanto, si de verdad están bajo el control del prota y no pueden resistirse, tendrán que ver la muerte de sus seres queridos en silencio. Acto seguido, le cortan la cabeza al tío de Beneki, Narukami. Esto sorprende mucho al prota, quien no puede creer que los orders no hagan nada, mientras que el ministro, muy contento al ver que ninguno reacciona, da la orden de que sigan con los asesinatos. El prota, con la mirada de las 1000 yardas, le pregunta al hombrecillo si cree que el líder de un país puede hacer eso, a lo que él le responde que es obvio que no, y que hace 10 años no habría estado permitido. Pero después de que creó el mundo de mente, todas las personas quieren verlo sufrir. Luego de matar al tercero, les pregunta si quieren decir algo, pero ante el silencio de los rebeldes, continúa con la matanza. Mari, al ver que el siguiente es su sobrino Kengo, intenta detenerlos diciéndoles que están locos por transmitir en vivo a todo el país, a lo que el ministro le responde que eso es verdad. Por lo tanto, se disculpa con aquellos que estaban comiendo. Yo también me disculpo por si estabas comiendo, que aproveche. Pero ahora que Kyushu cayó en manos de Eiji, la ONU convocó una asamblea de emergencia, debido a que al paso que van, también estará Japón en peligro. En las calles, todos los ciudadanos piden que maten al niño, pero el prota se pone de pie para decirle al ministro que mate a cuantos quiera. Igualmente no habrá diferencia. Nuestro chico, al darse cuenta de que el hombrecillo no entendió sus palabras, saca un arma para decir que mata rehenes, solo hace diferencia si lo hace él, y comienza a dispararle a los orders que tiene al lado. Esto sorprende a todo el mundo, ya que el gobierno desde hace tiempo que le preocupaba la revelación de la oficina. Sin embargo, chantajear al responsable de la gran destrucción fue astuto, ya que no importaba si el golpe fallaba, podrían culpar a él de todo, pero al parecer se han equivocado. Mientras tanto, en la sala de control, Mari abre sus ojos para pensar en que no puede creer que el prota haya detenido las balas con su poder, y que todo haya sido una actuación para salvar a los rehenes. De pronto Rin aparece con una katana para intentar matarlo, pero el prota le pega un buen disparo entre medio de los ojos, y le dice al ministro que él y su país declaran la guerra. Por lo tanto, si no quieren terminar ellos, deben rendirse. Al colgar la llamada, todos se ponen de pie excepto Rin, por lo que el prota se tranquiliza ya que no cree que muera con ese disparo. Más tarde, el escuadrón 1 se dirige al túnel Kanmo, en la entrada de Kyushu, donde dan inicio a la operación invasión, por lo que podemos ver Rin, quien acompaña al prota, le pregunta si la ha llevado con él, debido a que por fin va a dejar que lo mate, a lo que el prota le responde que no, pero es mejor ir con ella a depender del grupo de 10. Además le cuenta que planea demostrar su poder, acabando con la order de Yamaguchi, debido a que quiere obligar a Yoshi y al grupo de 10 a reconocer su poder, para así hacer que busquen una cura para Sena. Seguido le dice que va a tener que ayudarlo con eso, lo que provoca que Rin, haciéndosela difícil, le diga que eso no va a pasar. Sin embargo, el prota con su poder le da la orden de que la avisa apenas se encuentre al dios de piedra. Luego de esto, la chica enojada le pregunta dónde van, a lo que el prota le responde que no tiene ni idea, ya que Mari le dijo que le iba a contar todo cuando salga del túnel. De repente todo comienza a derrumbarse, por lo que nuestro chico utiliza su order para evitar que se les caiga encima, pero se da cuenta que su dominio no es tan grande. Por su parte, el general de los soldados que lo acompañan les dice a sus hombres que no piensa morir junto al que casi destruyó el mundo, y les da la orden de salir corriendo. Esto preocupa a Rin, pero el prota le informa que van a seguir el camino, pero que no se preocupe por los que han decidido retirarse, ya que él va a asegurar la ruta de regreso con Dominator para que puedan llegar a salvo. En ese instante, Leo aparece de la nada para utilizar su order Astróloga Perfecta,
con el cual obtiene un pergamino que les indica dónde pisar para no morir bajo los escombros. De esta manera, los tres logran salir juntos del túnel, por lo que el prota le dice que los acaba de salvar, a lo que Leo le responde que no por nada es la cuarta mano del grupo de 10. Nuestro prota se queda tieso mirándola a los ojos, lo que provoca que Rin celosa le apriete fuerte la mejilla. Por su parte, Leo les comenta que el plan es evitar el combate y asegurar el objetivo en el punto designado. Izzy al oír esto le confiesa que él pensaba que iba a pelear contra el dios de la piedra, pero al escuchar que no puede hacer eso, le pregunta cómo pretenden que aseguren el objetivo, pero rápidamente reformula para preguntar cuál es realmente el objetivo, a lo que Leo le responde que no puede contarle eso. Rin, al ver su actitud, le pide que se calme, pero ante la gran ignorada que le hace al prota, le pregunta si ya se ha olvidado que lo quiere matar. De pronto, observa en el suelo un muñeco de Keroron y se dice que va a ser un gran recuerdo. Por su parte, el prota sigue a Leo pensando en que solo lo quieren utilizar y que a este paso nada será mérito de él en la dominación del mundo, por lo tanto debe hacer algo. En ese instante, por alguna razón se pregunta si hay alguna posibilidad de que estos sean orejas de conejo, por lo que dejándose llevar intenta tocarlas, lo que provoca que Leo salga saltando a una columna desde donde le informa que no puede hacer eso, debido a que si lo hace va a dejarla embarazada. Bueno, eso es lo que decía su padre, ya que el poder espiritual de una sacerdotisa está en su virginidad, por lo tanto si un hombre toca sus orejas va a tener un hijo. Luego le cuenta que en el pasado, por mucho que entrenaba, no conseguía ningún poder, así que un día deseó tener una señal divina y así obtuvo su poder Starseeker, pero si se queda embarazada seguro que va a perder ese poder. De pronto Rin se le acerca para decirle que ha encontrado algo interesante y le muestra que se trata del monstruo de piedra, por lo que Izzy utiliza su poder para tratar de controlarlo, pero se da cuenta que en realidad debe hacer eso con el Order que posee a ese avatar. Ante esta situación, Leo le señala un escondite, donde le comenta que va a ayudarlo a encontrar al Order, pero cuando intenta moverse tiene un dolor extraño. Nuestro chico la carga para ayudarla a caminar y en ese instante Leo se tropieza, por lo que el prota de puro reflejo la atrapa de sus orejas, haciendo que se quede embarazada. No es broma, Rin desde lo alto observa cómo sus compañeros se retiran del lugar, pero cuando está por unírseles, observa como una niña inconsciente casi es aplastada por una roca, por lo que rápidamente la salva. Y es entonces que una mujer se le acerca para presentarse como la Order del dios de piedra y gobernante de Yamaguchi, Taira no Kagekiyo. Por otro lado, el prota observa todo lo que está pasando, pero se distrae cuando Leo le advierte que está a punto de dar a luz. El prota, sin entender cómo es que en cuestión de minutos va a tener un hijo, decide llamar al cuartel, pero por alguna razón la radio no logra conectar. Por su parte, Leo le dice que están en una zona muy peligrosa y le pide que escape él solo donde Yamaguchi. En el campo de batalla, Taira toma la mano de Rin, quien muy enfadada la quita, y le pregunta qué es lo que cree que hace. La Peliblanco, al ver las marcas en el suelo, le pregunta si no puede marcharse del lugar debido a que, según la información que tiene, está siendo manejada por el poder que controla todo, o sea, por nuestro prota. Rin, al oír, pregunta sobre la información, pero la enemiga la ignora para pedirle que se una a su bando, ya que ambas tienen como objetivo matar a Eiji, solo que ella tiene como agregado proteger la ciudad de Yamaguchi. Sin embargo, va a ser complicado, ya que un misil nuclear de la ONU caerá en poco tiempo debido a que quieren eliminar al prota a toda costa. Pero esto va a traer grandes consecuencias, como por ejemplo, borrar toda la ciudad del mapa y envenenar la Tierra con radiación. Luego le comenta que la oficina de Dazai debió anticiparlo, ya que se apoderaron de los satélites de alerta para saber sobre el lanzamiento. Sin embargo, ni siquiera los Orders pueden derribar un misil nuclear en vuelo. Seguido le cuenta que la oficina de Dazai utiliza lo que va a pasar al contrario, debido a que el verdadero objetivo de su operación es capturar Yamaguchi, y por eso enviaron al prota. Rin, totalmente en shock, se pregunta cómo es que se ha filtrado tanta información, pero se concentra más en que nuestro prota ahora es un blanco móvil. Por su parte, Taira le informa que solo hay una forma de detener el misil, y es eliminando al prota. Por otro lado, Leo le cuenta al prota sobre el misil nuclear. Esto sorprende a Izzy, pero no le da tanta importancia, ya que la chica le informa que no le queda mucho tiempo para entrar en proceso de parto, por lo que el prota la alza en brazos para salir a pedir ayuda a unas señoras, las cuales lo llevan hasta un hospital, donde les dicen que todavía no se rompe la fuente, pero van a tener que esperar a que el doctor regrese de su ronda. Una vez que le ha dado la información, la enfermera se acerca a Eiji para decirle que como su esposo no puede estar tan nervioso. De pronto, las señoras que lo ayudaron aparecen para darle comida, ya que va a ser una espera bastante larga, por lo que cuando se van, Eiji se queda pensando en todo lo que ha pasado y en que si realmente debe hacerse cargo de su hijo. En ese momento, Leo despierta para decirle que las personas que no son Orders no pueden ver su dominio, pero a pesar de eso tiene que evitar que sepan quién es en realidad. Además, le comenta que mientras están ahí, el misil nuclear va a estallar. Ante todas sus palabras, el prota solamente responde que ya lo sabe, por lo que la chica le dice que el que todo esto haya pasado fue su error, por lo tanto es libre de marcharse si no quiere estar ahí. Esto enoja muchísimo a nuestro prota, quien le grita que no lo entiende, pero está tratando de pensar un buen plan. Luego en su cabeza se dice que al parecer Dazai ya sabía que le iban a lanzar un misil, por eso decidieron echarlo, ya que era la única manera de defender Kyushu. En pocas palabras, no va a recibir ayuda de ellos. De pronto logra ver una antena de celulares, pero a los pocos minutos se da cuenta que no es eso. Por otra parte, Rin intenta escapar de Taira, quien mientras le persigue le sigue ofreciendo unirse a su equipo para matar a Izzy, ya que al estar en su dominio van a poder hacer un buen trabajo juntas.
cosas. Pero ante un momento de silencio, la peli blanca piensa en que la información tenía razón cuando le dijo que Rin es fácil de engañar. Por lo tanto, como el misil ya fue aprobado, ahora su deber solamente es confirmar que se trata del verdadero Eiji. En ese instante Rin se detiene para decirle que ya fue suficiente y deja a la niña que ha rescatado en el suelo. Taira por su parte le pregunta si no le importa que el misil explote, a lo que Rin le responde que no se trata de eso, sino que ahora siente que la odia, ya que es ella la única que tiene que matar a Eiji. Por lo tanto, todo aquel que quiera robarle la venganza es un enemigo. Esto asusta mucho a Taira, quien piensa que es mucho más idiota de lo que decía la información, pero es salvada debido a que justo a Rin le suena la radio. Y desde el otro lado, el prota, que se encuentra encima de la antena, le pregunta si ha logrado encontrar a la Order que controla al dios de piedra. Rin rápidamente le responde que sí, por lo que ahora nuestro chico le da la orden de que la derrote. Esto provoca que la chica intente cortarla con su katana, mientras que el prota por la radio le dice que su misión seguramente es encontrarlo para comprobar su identidad. Por lo tanto, vencerla va a darles más tiempo antes de que disparen el misil. Rin con esta información le dice al prota que eso se entiende mejor, por lo que en el campo de batalla usa su Order Rebirth Fire para potenciar su espada y sigue peleando. Una vez solucionado ese tema, el prota se comunica con el cuartel general para reclamar el engaño, pero Mari le grita que no hay tiempo para eso, debido a que la ONU ya aprobó el uso de armas nucleares. El prota enfadado le responde que si no saben su posición no van a lanzar nada, pero Mari le grita que lo han descubierto tarde y le recomienda salir de ahí. Mientras tanto, en la pelea de Rin, la peli blanca empieza a convertir en piedra a las dos, pero antes le dice a nuestra chica que al mismo tiempo ha logrado descifrar la posición de Eiji, ya que si destruyó la antena de interferencia tenía que estar ahí. Además confirmó que es el verdadero porque ha usado su dominio para darle una orden. En el cuartel general detectan el lanzamiento del misil, por lo que el coronel Yoshi da la orden de retirar a todas las tropas en un radio de 10 kilómetros alrededor del punto de impacto. María, al oír esto, intenta decirle que el prota sigue en la ciudad y que Rin está petrificada, pero él no le da importancia, ya que afirma la orden de retirarse. Mientras tanto, en la ciudad, el prota se acerca al lío para decirle que deben irse, pero en ese momento una parte del hospital es destruido por el monstruo de piedra y Taira aparece y le dice que es un gusto conocerlo. Sin embargo, ahora va a terminar con 10 años de rencor y le pide al dios de piedra que lo elimine, pero el golpe es detenido fácilmente por el prota, quien le pide a su Order que manipule la presión del aire. Luego le explica al enemigo que ha formado un muro de presión de aire en el que no podrá entrar fácilmente, pero en su mente solo piensa en que debe evacuar toda la ciudad. Los ciudadanos asustados se acercan a Taira para preguntarle qué es lo que sucede, por lo que ella, para ponerlos en contra del prota, les dice que intenta capturar a Eiji, el hombre que provocó la gran destrucción en el pasado. En el otro lado de la ciudad, Ayashito Sundan se acerca a Rin para decirle que debería aprenderse el nombre de sus comandantes, y luego se burla de ella porque no puede liberarse de la petrificación. Nuestra chica enojada le pide que le ayude, pero él le dice que no tiene por qué hacerlo e intenta utilizar la radio, pero no puede ya que hay interferencias. De nuevo con el prota, podemos ver cómo todas las personas, al saber quién es realmente, comienzan a lanzarle piedras, lo que provoca que se le haga más difícil mantener la barrera. Acto seguido, se da cuenta que hay almas en el dios de piedra, por lo que Taira le cuenta que el monstruo está formado con las tumbas de los que murieron odiándolo, ya que en el pasado su deseo fue terminar con todo el resentimiento de los muertos. Nuestro chico sin más remedio les confiesa a todos que un misil va a golpear la ciudad, por lo que les pide que si quieren odiarlo, que lo hagan después, ya que ahora es el momento de evacuar. En ese instante, una enfermera se le acerca por la espalda para apuñalarlo, en venganza de su hijo, lo que provoca que la barrera se destruya, y el prota se pregunta por qué todo el mundo lo odia. Luego de esto, Taira recibe una llamada de Ayahito, quien le informa que las tropas de Dazai han sido retiradas. Por lo tanto, nadie va a ayudar al prota. Al recibir esta información, la peli blanca se dice a sí misma que ella no quiere morir. Sin embargo, no le queda de otra que aceptar el destino a cambio de cumplir la venganza. De repente, la mano del prota aparece entre los escombros y activa Beam Dominator para hacer que todos los que están cerca de su posición, incluida Taira, cooperen con él para sobrevivir. La peli blanca, totalmente negada, le responde que solamente hay 3 minutos para que el misil impacte. Por lo tanto, es imposible poder hacer algo. El prota, siendo optimista, le da la orden al dios de piedra que lo levante en su mano, pero antes se disculpa con la enfermera por lo que ha hecho en el pasado. Cuando está en lo alto, le cuenta que su deseo es crear un mundo donde su hermana pueda vivir en paz. Desde abajo, Taira le pregunta si pretende que sus pecados sigan sin castigo, a lo que nuestro chico le responde que tal vez sea así, pero desde ahora no va a dejar que nadie más salga herido, y se quita el cuchillo que tiene clavado en las costillas. En ese instante, el misil aparece en el rango de visión de Eiji, por lo que intenta detenerlo controlando la gravedad, pero no sirve para nada, debido a que la velocidad es muy elevada y lo golpea directamente. O eso es lo que creíamos, debido a que cuando el humo se disipa podemos ver cómo el dios de piedra logra detenerlo por un segundo con sus dedos, y es entonces cuando Lorin Willinkide aparece acompañado de Benekei Narukami para pulverizar el misil con sus poderes. El prota, impactado por lo que acaba de pasar, dice que el hombre es muy fuerte, mientras que Benekei le cuenta que su deseo fue ser el más fuerte, por eso pudo pulverizar a su objetivo a un nivel atómico. Eiji por su parte le pregunta qué es lo que hacen en ese lugar, a lo que ahora Benekei le responde que fueron órdenes directas de Yoshi. En la sala de control se confirma la presencia de otro misil, con un tiempo de 10 minutos para el impacto. Yoshi al oír esto le pide que lo comuniquen
comuniquen con la UNSC, por lo que una vez que inician la llamada, les dice que se disculpa por los problemas que han causado y que desean negociar un trato con ellos. El presidente de esa organización les dice que eso va a ser imposible, ya que tienen información de todos. Además, le aclara que después de que maten a Izzy, él va a ser el siguiente. En la ciudad, Taira no puede creer que el prota haya podido detener el misil, por lo que intenta darle órdenes al dios de piedra para que lo elimine. Pero nuestro chico le dice que no va a dejar que nadie más muera por su culpa. La peli blanca entre lágrimas le dice que nadie va a perdonar su deseo, ya que el dolor que vivieron se convirtió en odio por la pérdida de sus seres queridos. Esta fuerza de odio hace que el dios piedra le gane en fuerza a Izzy, pero cuando va a impactar, sus compañeros se interponen. Beneki por su parte le pide que los deje pagarles el favor que les hizo con los rehenes. En ese momento el misil aparece en rango de visión, pero cuando el dios de piedra levanta sus manos, comienza a desarmarse, por lo que el prota utiliza el control de gravedad para frenarlo un poco y comienza a pedirle a Taira que los ayude. Ella, ante esta situación, no entiende quién es el verdadero villano, pero finalmente acepta ayudar y utiliza sus poderes para potenciar al monstruo de piedra. Sin embargo, esto no parece ser suficiente, por lo que el prota comienza a pedirle ayuda a todo el mundo. De pronto, se produce un flash blanco y el cielo se abre para darle lugar a Rin, quien se burla de Izzy porque está a punto de morir. Desde el cielo, Ayahito, quien era el traidor, les dice que solamente la ayudó para que pudiera darle una mano a Rin. Luego Rin utiliza su poder para darle más energía al monstruo de piedra y Beneki aprovecha para destruir el segundo misil, como lo hizo hace unos minutos. A continuación observamos cómo Daisy se encuentra en un carrusel, hablando con un hombre al cual le dice que no puede creer que Izzy ha logrado salvarse de esa situación. El hombre, ante sus palabras, le comenta que a lo mejor no es buena idea dejarlo con Yoshi, a lo que Daisy le contesta que él es su... Sigue viendo para saber. En ese momento el escenario cambia, por lo que el señor le comenta que las flores son buenas, ya que las hay de todas las formas y colores, igual que la voluntad de la gente. Por lo tanto, espera que pronto el mundo sea como el bello jardín de flores en el que están parados. En el distrito de Yamaguchi, más precisamente las aguas termales Yuda, del hotel Kamefuku, el grupo está disfrutando de un gran momento de relajación, por lo que Rin, totalmente relajada, piensan que si la oficina de Dazai replicó el ataque nuclear de la ONU, conquistó Yamaguchi y lo añadió a su dominio, quiere decir que son bastante poderosos. Luego comienza a observar el anillo que le apareció cuando el prota sin querer le dijo que sean esposos, y piensa que es un anillo maldito, que la tiene en contra de su voluntad. En ese momento, Taira aparece para volver a proponerle a Rin que maten juntas a Izzy. Nuestra chica, al oír la propuesta, le responde que a lo mejor existe una posibilidad, lo que provoca que Taira se emocione. Luego las dos se acercan a Mari para decirle que se alegra de haber detenido un misil nuclear, pero la gran duda es si realmente la radiación se las va a quitar con un baño termal. La jefa, ante sus dudas, le responde que para eso tienen a la invitada especial, Hikari Tarutama, la cual debería limpiar el área de combate, ya que ese es el poder de la Order capaz de neutralizar bombas. Taira le pregunta si esa chica es la Order de Hiroshima y afirma que sí. En ese momento, Nene Minamoto les interrumpe para contarles que su poder es tomar el control de los sueños. Por lo tanto, de esta manera hizo que Hikari fuera desde Hiroshima hasta Yamaguchi totalmente dormida. De pronto, Lorin interrumpe la relajación del prota para informarle que Sena se ha despertado. El prota rápidamente sale del baño para ir a la guarida y durante el viaje, su amigo le cuenta que el coronel Yoshi le ordenó a Frank que reiniciara el tiempo de su hermana. Esto enfada a nuestro chico, quien se pregunta qué carajos le pasa a Yoshi, ya que antes de la misión de la bomba tampoco le dijo para qué lo estaba usando. Al llegar, el prota se acerca muy enojado al coronel para preguntarle qué está pensando hacer, a lo que él le responde que su deseo fue concedido, ya que Sena va a recibir un tratamiento para su enfermedad, y seguido al oído le pide que le siga la corriente, debido a que por suerte, la impresión que sufrió por las heridas la dejó con vagos recuerdos del ataque de Rin. En ese momento, Sena le agradece al prota por ayudarla, a lo que él, fingiendo demencia, le responde que no hay de qué. Luego, Yoshi toma el historial clínico de la joven para leer en voz alta que solo le queda medio año de vida. El prota, sorprendido, no puede creer que haya hecho eso, ya que él lleva mucho tiempo ocultándolo, pero no puede hacer nada, debido a que Sena le pregunta si pronto va a morir. Esto deja en una situación incómoda al prota, mientras que Yoshi continúa leyendo que Sena tiene un extraño tipo de leucemia que no encaja en otras calificaciones y que no hay casos de tratamientos exitosos en el mundo. El prota, asustado, se acerca a su hermana para decirle que no debe preocuparse, ya que él va a curarla, pero ella le pregunta cómo va a hacer eso. Seguido le dice que, conociéndolo, seguramente era el único que se preocupaba. Ante el silencio del prota, ella responde sola a su pregunta, por lo que alza su mano para darle un golpe en la frente y decirle que es un tonto. Luego le comenta que cuando quiso ir al festival a pesar de su condición y entró al cuarto viejo del hospital, él se enojó por eso, lo que lo convierte en un tonto por preocuparse tanto. Nuestro chico, entre lágrimas, le abraza para pedirle perdón, por lo que ella le responde que claramente va a perdonarlo, ya que es su hermano, pero comienza a llorar y le dice que realmente tenía ganas de ir a la escuela. De pronto, el coronel Yoshi les informa que hay cierta posibilidad de que se cure, debido a que hay un Order en Izumo conocido como Kamimusu, que posee un poder que sana enfermedades incurables. El prota, al ver esto, le pide su ubicación, por lo que el coronel le pregunta si realmente quiere ir, a lo que él le responde que sí va a hacerlo y le pide a Lorin que lo siga, por lo que Ruby, mientras va detrás de él, le comenta que ya es tarde, por lo tanto, lo mejor sería partir en la mañana. Una vez que se han ido, Taiki y Hera se acerca a Yoshi para informarle que han llegado los verdaderos resultados de Sena. Seguido comenta que, aunque lo había predicho, ya que no son parientes de sangre, Sena tiene aptitud de Order E. El coronel rápidamente le pregunta si era necesario hacer esas pruebas, a lo que el calvo le responde que después de todo son hijos de ese hombre. Sin embargo, estos análisis deciden cómo van a encargarse de ella, ya que son los únicos que saben lo que pasará con la cantidad de Orders en aumento. Y cuando el mundo
mundo se entere será muy tarde. Por lo tanto, antes de que ocurra la segunda gran destrucción, el grupo de 10 debe controlar el mundo. Al día siguiente, el prota es informado de que Senna se fue con la teniente coronel Mari y el coronel. Ante esta situación, Izzy los alcanza lo más rápido posible para preguntarle qué es lo que están planeando. A lo que Yoshi le responde que le han hecho pruebas a Senna para saber su aptitud para ser una order, ya que creían que iban a encontrar algo. Pero por ahora va a seguir siendo una reina. Esto enfada mucho al prota, quien utiliza sus poderes para mover la silla de ruedas hasta su posición. Pero los jefes lo reducen rápidamente con los movimientos poderosos que tienen. Y seguido el jefe le da la orden de que se robe a Japón. Con la orden dada, el prota nos cuenta que primero empezó convirtiendo Hiroshima en su dominio. Pero retrocedemos unas horas atrás en el tiempo para ver cómo durante el vuelo, Lorin le comenta al prota que dominar la ciudad va a ser fácil, ya que es especial, y la ONU nunca tomó el control, debido a que después de la gran destrucción, una fuerza local se hizo con el gobierno antes que la ONU, más precisamente la mafia yakuza. Con esta información, nuestro chico fue directo a dominar a la gente que maneja Hiroshima, lo que hizo que su trabajo sea muy fácil. Luego podemos ver cómo acompañado de Rin llegan hasta el castillo de Hiroshima, por lo que ella muy contenta le pide que den un vistazo, pero Ace le responde que no son turistas de excursión, y le pregunta por qué suena tan feliz, a lo que ella le responde que es porque todo el lugar es de su dominio, por lo tanto no tiene que andar pegada a él, y es como si fuese libre. El prota todo amargado le recuerda que aún está bajo su control, por lo que ella solo le saca la lengua. Más tarde, Rin le ofrece intercambiar helados, ya que desea probar todos los que sean posibles, por lo que Ace, a pesar de aceptar, le dice que podría haberse comprado los dos para ella sola, a lo que Rin le responde que no podría comerse dos helados. Luego le informa que van a ir por Okonomiyaki, y antes de ir se pide un Newman junto a Pizza Man. Una vez que los tiene en su poder, le dice al prota que debe pagar, y cuando él le pregunta por qué tiene que hacerlo, ella le recuerda que es su esposo. De esta manera, los dos caminaron por la ciudad probando todas las comidas y postres posibles. Horas después, el prota le pregunta si no le preocupa el estar comiendo mucho, por lo que Rin le explica que al ser poca cantidad de cada cosa, no le suman muchas calorías. El prota por su parte le dice que en realidad no lo dice por eso, sino que todos los intercambios fueron besos indirectos, por lo que Rin enfadada le pregunta por qué dice eso ahora, que ya han comido muchas cosas. El prota rápidamente le contesta que fue ella la que dijo que quería hacerlo, y muy nervioso, se bebe el refresco que tenía en la mano, para después agradecer por la comida. Al final del día, los dos se encuentran en el autobús de regreso, donde a Rin le gana el cansancio y se recuesta sobre los hombros del prota, por lo que muy confundida se pregunta qué está haciendo. Pero dejando de lado lo cursi, nos enfocamos en que nuestros chicos estaban siendo seguidos por un hombre tenebroso que tiene un parche. Por otra parte, Leo, quien viaja en un blindado con sus compañeros, logra sentir la presencia de ese hombre, por lo que asustada les pregunta qué pasaría si el poder de Izzy se enfrenta contra otro similar, a lo que uno de ellos le contesta que en ese caso, el que pidió el deseo al último tendría la prioridad, es decir, sería eliminado. Luego de informarle esto, le pregunta qué es lo que sucede, a lo que Leo le responde que cree que él va a aparecer. De nuevo con el prota, nos ubicamos en el Monumento de la Paz de Hiroshima, donde Rin, en lugar de sorprenderse por la estructura, se emociona por el carrito de comidas, por lo que rápidamente se dirige a comprar. Sin embargo, a la hora de pagar, ella se queda mirando el anillo de cadenas, y una voz le recuerda que ese es el anillo del asesino de sus padres, al que debe matar para vengarlos. De pronto la voz proviene desde su espalda, y es entonces cuando esa persona aparece para quitarle el dominio que le había puesto el prota. Por otra parte, nuestro chico escapa de unos matones, por lo que muy confundido se pregunta por qué sus órdenes no funcionan. Es entonces cuando una persona desde lo alto le grita que Freud dijo: lo que separa al hombre de los animales es que poseemos una mente. Y seguido se presenta como Hanzou Hattori, Seguridad Pública de la UNGM, División 6. Luego le comenta que estaba reuniendo información sobre el desaparecido Tami Musubi, pero jamás pensó en que se encontraría con Eiji Hoshimiya. Y como realmente es el premio gordo, ha llegado la hora de que lo asesine. Acto seguido, se quita el parche del ojo para controlar a Rin, y cuando está enfrente del prota, le comenta que él tiene el poder de controlar a los demás. Por eso lo único que hizo fue darle una mano para que cumpla su sueño. En ese instante, Rin comienza a lanzar espadazos, por lo que el prota intenta controlarla nuevamente, pero sus hilos no logran penetrar la piel de la joven, quien aprovecha el descuido de nuestro prota para cortarle la mano y tratar de darle el golpe final. Sin embargo, justo en ese momento, Beneki aparece de la nada, y Leo se acerca hasta el prota para ver cómo está. En la sala de control, Yoshi, al ver todo lo que está pasando, les informa que él también va a ir a Hiroshima. Mientras tanto, en la pelea, Beneki le pide a Leo que se marche junto al prota, ya que él solo va a encargarse de los dos enemigos. Pero Izzy, con sus pocas fuerzas, le pide que no mate a Rin. Al comenzar la pelea, el prota piensa en que deben recuperar a Rin, por lo que Leo, al ver cómo se pone de pie, le explica que el poder de Hattori se activa cuando hace contacto físico con alguien, por lo tanto es difícil acercarse. Nuestro chico enfadado le pregunta cómo es que sabe todo eso, a lo que ella le responde que es debido a que el grupo de 10 se formó originalmente para enfrentarlo. De pronto, Rin corta a Beneki en las costillas y se acerca rápidamente hasta el prota para eliminarlo. En el momento que está por cortarle la cabeza, Leo se interpone para recibir el impacto. Ante esta situación, Izzy utiliza un campo de fuerza para protegerse y luego ataca a Hitori, pero la persona que tiene enfrente es solo un títere, el cual usa los poderes del verdadero para atrapar al prota. Pero en ese instante, Yoshi aparece para hacer que
todo sea mentira. Su poder lo que provoca es que el enemigo escape con Rin, quien antes de irse le deja en claro al prota que está fingiendo ser controlada. Una vez que se han ido, y se pregunta contra quién pelean, y es entonces cuando Daisy aparece para contarle que se trata de su padre biológico, Genai Hoshimiya. El prota, enfadado por sus palabras, le pide que deje de hablar de tonterías, ya que su padre murió hace 10 años junto con las millones de personas en la gran destrucción que ha causado. Por lo tanto, no hay forma de que siga vivo. Daisy por su parte solo le informa que Rin y Hattori van camino a Izumo, por lo que depende de él seguirlos o no. Al día siguiente, nos ubicamos en Izumo, prefectura de Shimane, tierra de los mitos, o Kuninushi, y la liebre de Inaba, como así también donde se encuentra Kamiaritsuki, lugar sagrado donde los dioses antiguos se reúnen. Menudos nombres, para ver cómo el coronel permitió que Izzy asista para el encuentro con su padre, pero acompañado de Lio, quien tiene la orden de vigilarlo. En ese preciso momento, ambos se encuentran almorzando ramen, hasta que nuestro chico termina y le dice a su compañera que siga comiendo tranquila, ya que él va a pagar. Sin embargo, al revisar su chaqueta, recuerda que Rin aún tiene su cartera. Lio, por su parte, al ver lo que sucede, le informa que la oficina de Dazai va a cubrir los gastos, por lo tanto no debe preocuparse. Luego la chica piensa en que Izzy tal vez está preocupado por otra cosa, por lo que inmediatamente utiliza astrología perfecta para hacer una predicción y se la entrega al prota para que pueda seguir con la misión. Nuestro chico, al leer el pergamino, aprecia que la pista dice en el hoyo de Yomi, donde recibieron a Izanagi, quien busca espera con las profundidades. El prota, sin entender mucho, le pregunta si se está tratando de decirle la ubicación de Kaminazui. Observamos como ambos viajan en la parte trasera de una camioneta. Durante el viaje, la chica piensa que es un honor viajar junto al prota, ya que el embarazo imaginario fue una predicción de que tendrá el hijo de él. Y como esa vez nuestro prota aceptó hacerse cargo, puede ser su esposa para formar una gran familia. Seguido intenta tomar su mano, pero el prota le interrumpe para pedirle perdón por haberla arrastrado en la misión, ya que Rin es quien debería encargarse de esas cosas, pero como ya no está en su dominio, no sabe qué va a pasar. Lio, algo triste, regresa su mano para preguntarle si todo este tiempo estuvo pensando en Rin, a lo que el prota le responde que eso puede ser posible, debido a que tiene curiosidad de qué estará haciendo. Ella, al oír esto, se dice que eso no puede pasar ahora que están juntos, por lo que intenta decirle algo de lo que pasó en Yamaguchi, pero nuestro chico rápidamente le interrumpe para pedirle que no se preocupe y le jura que nunca más va a volver a tocar su lazo, por lo tanto, nunca más va a embarazarla. Estas palabras dejan en shock a Lio, que al bajar del vehículo solo piensa en que Izzy no entiende sus sentimientos y luego le pregunta qué es lo que va a pasar con el bebé, pero el prota solo la ignora para decirle que al parecer han llegado a la entrada Yomi, donde Izanami encontró a Izanagi y al llegar se encuentran huellas frescas, por lo que emocionado le dice que tenía razón con la predicción. Ante el silencio de Lio, Izzy le pregunta qué es lo que le sucede, ya que todo el camino ha estado de caída, por lo que ella, algo triste, le responde que no pasa nada. Luego de este pequeño altercado, ambos entran a una cueva, pero la chica por su parte se queda pensando en que al paso que van, su predicción va a terminar siendo falsa, y si eso sucede, el bebé que lleva dentro no podría nacer. De pronto, el prota comienza a gritarle debido a que el lugar se está derrumbando, pero ante la cero reacción de Lio, el prota la levanta con sus brazos y comienza a deslizarse. Mientras tanto, le pide que haga una predicción, por lo que Lio rápidamente lo hace y obtiene un pergamino en el que le dicen que deben seguir derecho. Sin embargo, ella solo piensa en que si siguen las predicciones van a terminar separados. Por la derecha, ambos frenan delante de un bloque de piedra que a los pocos segundos se derrumba, provocando que Lio caiga en las profundidades de un río subterráneo. Más tarde, la chica despierta algo confundida, por lo que el prota le explica que debido al agua que tragó, dejó de respirar por unos segundos, pero gracias a Dios, a los pocos segundos volvió a hacerlo con normalidad, ya que estuvo a punto de darle respiración boca a boca. Estas palabras sonrojan a Lio, pero de pronto pasamos unas horas más tarde, donde el prota se disculpa por obligarla a pasar todo esto, ya que sabe que no está acostumbrada a misiones así. Seguido le dice que si en su lugar estuviera Rin, no tendría que causarle problemas, ya que ella estaría bien sin importar el peligro de la misión. Lio al esto le grita que se la pasa hablando de Rin y le pregunta por qué carajos no notan lo que siente por él. Luego, entre muchas lágrimas, le explica que siempre ha sido una perdedora, ya que su padre, desde que es una niña, le ha dicho que debe alejarse de los hombres por ser una sacerdotisa. Sin embargo, ella siempre ha pensado en cómo sería su futuro esposo, por eso nunca ha tenido una señal divina. Seguido le cuenta que cuando consiguió su poder, lo primero que predijo fue a su futuro esposo, y finalmente lo ha podido encontrar. Por eso es que ella lo quiere con toda su alma. Y ante semejante confesión, se queda impresionado. Pero de repente, un montón de risas se apoderan de la cueva, y un grupo de personas lo rodean, para decirles que en Kamiaritsuki, los dioses se reúnen para unir lazos entre parejas. Acto seguido, una mujer les da la bienvenida al lugar, y se presenta como Kuroko Shirabyoshi, o algo así, sacerdotisa de Izumo. El prota, al verla, se dice que está ante la famosa Kami Musubi, la que tiene el poder para curar a Sena. Lio le dice que han viajado para verla, y el prota le pregunta si entonces va a poder curar a su hermana Sena, a lo que Kami le responde que no quiere hacerlo, debido a que el Kami Hakari es un ritual importante, que no puede usarlo para cualquier cosa, pero si logra ganarle en un juego de Kamari, puede reconsiderar su posición. El prota interesado le pregunta de qué se trata, por lo que la mujer le explica que si logran quitarle la bola a ella y a su gente, ganan. Básicamente es un fútbol raro japonés que tiene demasiados siglos. Sin embargo, no puede utilizar su order para controlar la pelota. De esta manera, dan inicio al juego, por lo que el prota rápidamente ataca con uno de sus hilos
intenta tomar la bola, pero esto no le sirve de nada, ya que Kami la domina al más puro estilo brasileño. Leo desde abajo le grita al prota que hay algo muy extraño, ya que antes ha escuchado que Kami era muy vieja. La mujer al oír esto le cuenta que su order le permite manifestar a los dioses, y Musubi es la vitalidad que hay en toda la creación. Por ende sana a los enfermos con el poder de los dioses, de energía a quienes están sanos, de hijos a las parejas, así que por eso se volvió una superhumana, capaz de superar los límites de los humanos normales. Nuestro chico al oír todo esto, piensa en que realmente va a poder curar a su hermana, por lo que le pide a Leo el siguiente plan. Su compañera rápidamente predice que la bola va a salir por la izquierda y luego a la derecha, pero esto no sirve de nada, ya que Easy no logra atraparla. Minutos después, se recuesta muy cansado en las piernas de Leo y le dice que a lo mejor ha subestimado a Kami. Leo en silencio comienza a limpiarle el sudor, por lo que nuestro prota aprovecha para confesarle que no está acostumbrado a gustarle a alguien. Obvio, no eres el destructor del mundo. En fin, luego le cuenta que al empezar la preparatoria debía usar una corbata para un evento de la clase, pero no sabía cómo atarla, y fue entonces cuando una chica con la que nunca había hablado la ató por él, para después preguntarle si regresaban juntos. Pero él, siendo todo un virgen, se regresó solo debido a que quería comprar un manga. Al terminar de contarle la historia, le pregunta si eso era una especie de señal, a lo que Leo, toda tóxica, le responde que solo era su imaginación. Seguido toma su mano para motivarlo a salvar juntos a Sena, por lo que ahora podemos ver cómo los dos trabajan juntos para poder ganar el juego, y en eso comienzan a lograrlo, gracias a que Leo le da las indicaciones de sus predicciones mediante el tacto. Por otra parte, Rin se encuentra subiendo unas escaleras con Hattori, y de repente se frena para pensar en que el prota, después de gritarle que no se infiltre, no parece estarla persiguiendo para salvarla, y le pregunta a Hattori a dónde van, a lo que él le responde que primero va a presentarle a los miembros de la División 6. De nuevo en la cueva, el prota y Leo están al límite de sus capacidades, por lo que, confiando todo al último movimiento, le dan la orden al avatar de Eiji que vaya a por la bola, y de esta manera crean un señuelo para que nuestro prota personalmente logre robarla. De esta manera ganan el juego, por lo que Eiji rápidamente le recuerda a Kami que ahora debe salvar a su hermano, y de pronto el agua comienza a subir en la cueva, y en ese momento un hombre aparece presentándose como Fumal, del gobierno de Izumo, perteneciente a la División 6 de Seguridad Pública. Luego les informa que le ordenaron tomar la vida de Kami Musubi y activa su order Super Inundación, o mejor dicho, Isotonic Water, con el que invoca un avatar de agua. El prota, al ver esto, se preocupa, ya que él no va a poder controlar el agua con su order, y de pronto Fumal inunda la cueva para que se ahogue, pero él no contaba con que el prota iba a controlar el aire para poder respirar debajo del agua. Ante esta situación, Fumal se sumerge para terminar la misión, por lo que Kami les pide que unan de nuevo sus poderes, ya que a lo mejor no lo entienden ahora, pero si el mundo vuelve a cambiar en el futuro, lo van a necesitar para volver a unirse, así que ahora deben unir sus deseos. El prota, enojado, le responde que no es el momento para esas tonterías, ya que en el peor de los casos, él será la carnada mientras ellas huyen. Leo en ese instante le responde que no va a ser así, ya que ellas sienten el mismo deseo de sacrificarse por el otro, pero deben regresar los tres juntos para salvar a Sena. Estas palabras hacen que nuestro prota reflexione, y los dos se toman de las manos. Por su parte, Fumal se prepara para dispararles un arpón, pero los chicos fusionan sus deseos para darle lugar a un gran avatar hiperpoderoso, el cual detiene fácilmente el proyectil, ya que predice los ataques concentrando los muros de resistencia del aire y cortando la velocidad de los arpones. Fumal, ante esta situación, busca otra forma de atacar, mientras que el prota solo se concentra que ahora siente los pensamientos de Leo en su cabeza, y es entonces cuando ella lo interrumpe para pedirle que atacan al punto ciego del enemigo, por lo que, tomados de la mano, crean lo que parece ser un cañón de peces, con el que logran impactar a Fumal. Una vez que lo han reducido, Kami se le acerca para preguntarle si la quieren matar para usar eso, a lo que el hombre le responde que aún no han ganado y que los agentes del cuartel general van a cumplir su misión. Acto seguido, invoca a Daisy, pero ante la sorpresa del prota, le explica que Daisy originalmente era un sistema de manejo de información creado para reunir y revelar información sobre los orders. Luego le da la orden de revelar ambos bandos, lo que provoca un holograma en el que Rin desde su lugar le comenta al prota que ha visto cómo prefirió coquetear con Leo en lugar de ir a salvarla. Hattori, por su parte, le dice a nuestro chico que van a poder hablar en otra oportunidad, y le ordena a Juve que se haga cargo del resto, por lo que el samurái utiliza su order para lanzar un potente espadazo. Por otro lado, observamos a Yoshiture totalmente trastornado en su cuarto, y decimos esto porque el tipo está apretando un cactus solo para ser lastimado, pero de pronto es interrumpido por Mari, quien a través del altavoz le informa que Kami Musubi fue asesinada. Más tarde, el coronel se reúne con Eiji para decirle que ha hecho buen trabajo debido a que contactó con la unidad principal del PS6, pero mantuvo las bajas al mínimo y reclamó a Izumo. El prota, enojado, le dice que nada fue bueno ya que ha muerto una persona en batalla, por lo que seguido le pide que utilice su poder para hacer la muerte de Kami una mentira y así poder revivirla. Yoshi, ante sus palabras, le responde que incluso para él es imposible si ha pasado tanto tiempo, y luego le informa que debe retirarse a la oficina de gobierno de Dasai. Nuestro chico, al oír, se niega a retirarse y comienza a preguntarle cómo pretende que proteja a Japón si lo echan, e incluso con eso, la situación de su hermana va a quedar en la nada. El coronel, por su parte, solo le pide que se retire, por lo que Eiji, enojado, le dice que entonces, ahora que no les es útil, solamente se deshacen de él. En ese momento, a Yaito se le acerca para pedirle que escuche a Yoshiture por ahora, debido a que si el desgraciado de Genai causa otra gran destrucción, no van a poder preocuparse por Sena. Eiji rápidamente
rápidamente le pregunta a Yoshi cómo es eso de que su padre fue quien causó la gran destrucción, pero ante el silencio profundo del coronel le comenta que no va a trabajar más para ellos por más que eso implique ir solo. De pronto Yoshiture lo tira contra la silla para decirle que hace más de 10 años él era un investigador en una agencia dirigida por Genai. Luego le cuenta que él era muy cercano a su padre ya que era de los mejores investigadores en la agencia, pero un día le mostró un proyecto llamado bobina de conversión de energía volitiva, o mejor conocida como bobina Beacon, un invento que era investigado por la agencia Hoshimiya, una organización secreta del gobierno japonés, ya que pretendían convertir la voluntad de la gente en energía. Seguido le cuenta que Genai una vez le confesó que ese proyecto fue sacado de sus ideas y probado en una versión miniatura, por lo tanto lo llevó a ver los resultados, donde le dijo que la felicidad que tienen ahora esos dos, que ahora pueden seguir su vida normal, es gracias a él, por lo tanto vale mucho más que eso. Al terminar de contar esta parte, Yoshi le comenta al prota que tener a alguien a quien admirar es tan valioso como vivir dos vidas, o eso es lo que el director le dijo en ese momento. Sin embargo, a pesar de eso, él era esa persona que lo hacía sentir bien, debido a que le mostró lo que podía hacer y le dio significado a su vida. Pero un día, un niño llamado Eiji, el prota, apareció, y desde ese instante, la personalidad de Genai cambió completamente, a tal punto de que poco tiempo después lo encontró en una habitación del laboratorio totalmente desquiciado, donde le mostró su mayor invento, ese sistema que manifiesta y controla los deseos de la gente, un sistema de acceso a la información de deseos. Sí señores, la gran Daisy, Desire Accessible Information System. El prota al oír esto le pregunta si realmente fue su padre quien creó a Daisy, a lo que Yoshi le responde que sí, y luego la liberó para que conceda deseos de la gente, lo que causó la destrucción del mundo. Al terminar de contar la historia, Yoshi ahora le comenta al prota que Genai quiere provocar la gran destrucción de nuevo, por lo tanto deben hacer todo lo posible para que no lo engatuse y se lo lleva a su bando, por eso que debe retirarse. Además se niega rotundamente a entregarlo a las manos de ese hombre. En ese instante, el coronel pierde la cordura y comienza a apretar fuerte el hombro del prota, quien muy enojado se lo quita de encima para después gritarle que su historia es totalmente absurda. De pronto, Takai aparece acompañado de Iyo para decirle que lo que le acaba de contar el coronel es totalmente cierto, ya que Genai se infiltró en el cuartel de Tokio de la UNE IGM y realmente planea otra gran destrucción. Desde el suelo, Yoshi agrega que su verdadero objetivo es detener los planes de Genai, dominando el mundo antes que extienda su influencia, y por eso le pide por favor que no lo traicione como lo hizo su padre en el pasado. Por otro lado, Rin se encuentra cambiando de outfit, mientras a su lado Hattori le dice que es un honor tener a alguien con poderes curativos tan importantes, pero como quizás se aburra, quiere darle algo y le pasa por debajo de la puerta una PSP. Seguido, le comenta que debe probar el modo de desafíos, y además informa que lo ha modificado para que el botón L se una al arma. Rin, al oír esto, se enoja mucho, ya que no va a poder disparar flechas, pero rápidamente pregunta cuál será la nueva operación, a lo que Hattori le responde que celebran la liberación de Sena de la oficina de gobierno de Dasai, lo que significa que Eiji va a poder disfrutar de su libertad. Mientras tanto, el prota en su habitación piensa en todo lo que está pasando, pero rápidamente se da cuenta que la única persona que lo sabe todo seguramente es Daisy, y es entonces cuando la IA se le aparece para preguntarle si la está buscando, pero rápidamente le pide que aguarde un momento ya que hay otro asunto pendiente. Eiji, confundido, le pregunta de qué se trata, por lo que Daisy le cuenta que es Rin Kurenai quiere hablar con él. Acto seguido, una videollamada totalmente avanzada se ejecuta para que Rin desde el otro lado le diga que es muy lento para responder. Mientras tanto, Hattori en otra parte da inicio a la nueva misión, por lo que Momotaro reporta que ha llegado al objetivo. Ante esta situación, el del parche le dice que la condición para controlar a Rin está inactiva, así que es obvio que se acercaría a Eiji. Tanto, ahora que lo está haciendo, es momento de recuperar a Sena. Momo, al recibir la orden, activa su orden, pero ahora nos vamos al cuartel donde Yoshiture es informado de que hay un incendio. En ese instante, el prota ingresa a la oficina con el holograma activo de Rin, por lo que preocupado pregunta qué es lo que sucede, a lo que el coronel le responde que eso es lo que él quiere saber, ya que está con la traidora. Nuestro chico intenta responder, pero rápidamente Daisy lo interrumpe para decir que hay muchas caras conocidas y les dice que los recuerda como miembros de la agencia Hoshimiya. Yoshi al verla se da cuenta de algo, por lo que le dice al prota que si él ha aparecido con la traidora, entonces el verdadero objetivo es Sena. Ante esta situación, el coronel envía guardias al jardín secreto. Desde el otro lado, Hattori tiene intervenidas las líneas de comunicaciones del cuartel general, por lo que, escuchado todo lo que dice Yoshi, le informa a Momotaru dónde está el objetivo. De nuevo con nuestros chicos, observamos como Yoshiture le pregunta a Rin por qué parte del subterráneo va a entrar el intruso, a lo que ella le responde que solamente le dijeron que iba a ser por los túneles, por lo que el enemigo rápidamente le informa a su hombre que se va a encontrar con Orders en el camino. Ahora nos vamos al subterráneo para ver cómo Raidu Fuwa se aparece en el camino de Momo para intentar detenerlo, pero el joven inteligentemente evade su order y sigue el camino. Sin embargo, justo en ese momento recibe un disparo láser por parte de Mari. Esto provoca que vuelva a suelo con la cara totalmente borrada, pero rápidamente se la regenera para decirle que eso es peligroso. Hattori rápidamente le informa por el auricular que la MILF controla la luz, por lo tanto, para persuadirla debe quitarle la visión. Al oír esto, Momotaro le lanza algo para quitarle los lentes y escapa, por lo que Yoshi desde su oficina le dice a Mari que debe disparar a 45 grade a las 6 en punto, pero desde el otro lado Hattori escucha todo esto, por lo tanto su hombre puede esquivar todos los disparos de la mujer. Luego
Luego de evadir los rayos, Momo asciende hasta una zona en la que se encuentra a Lorin, quien le dispara con sus ametralladoras, pero esto no le hace nada, ya que el enemigo solo lo golpea y logra escapar. El coronel, ante esta situación, se percata de que se le está filtrando información, por lo que le pide a Eiji que tome el mando para dirigir a Mari y proteger a Sena, por lo que nuestro chico rápidamente le dice a Mari que rodee el enemigo por la derecha y lo ataque. Hattori, al oír esto, le advierte a Momotaro que lo espera otro disparo, lo que hace que el joven se desvíe por el pasillo, pero al entrar se encuentra con 3 soldados que le disparan con un bazooka. Yoshi, entre risas, le dice a Hattori que el espía que ha enviado ahora está en su contra y le dice que no es digno de estar al lado de Genai. De pronto, son informados de que la puerta del jardín secreto se ha abierto, por lo que nos desviamos para ver cómo Frank es el verdadero traidor. Volviendo al cuartel, Genai se comunica con Yoshi para decirle que siempre se concentra tanto en una cosa que no ve a su alrededor. Por su parte, el prota le pregunta quién es y qué pretende hacer con Sena, a lo que el hombre le responde que él es el padre de ambos, por lo tanto, es normal que se preocupe por su descendencia. Eiji, al verlo, piensa en que no puede ser su padre, mientras que Genai, por su parte, le comenta que va a hacerse responsable de cuidar a Sena y cuelga. Al día siguiente, Sena despierta en un barco, donde Frank le informa que ahora es parte del trato. Hattori, al ver que la joven está bien, le dice al de lentes que como la chica está bien de salud, todo se ha completado. Frank, al oír esto, le comenta que su trato no es con él, por lo que Hattori le pregunta si no le satisface que se encargue aunque tenga la autoridad, a lo que el teniente le responde que su trato fue con Genai, por lo tanto, quiere entregarle a Sena personalmente. La joven, por su parte, pregunta por su hermano, por lo que Hattori le contesta que en este momento los grandes están hablando y le ordena a Rin que se encargue de ella. Acto seguido, las dos se encuentran tomando un baño y Rin aprovecha para contarle que todos odian a Eiji. Por eso Frank hizo un trato en el que le prometieron revivir a su familia. Mientras tanto, en el cuartel de Dasai, Iyo le entrega al prota la ubicación de Sena, pero Yoshi le pide que no se vaya, ya que al parecer Genai quiere atraerlo debido a que lo necesita para causar la nueva destrucción y por eso no va a permitir que lo tenga. Eiji, enojado, le contesta que eso no le importa y acto seguido le quita las ataduras de su poder a todos, por lo que mientras se va les dice que ya no hay nada que los una. Horas después, nuestro chico camina por la isla Awaji acompañando a Yahito, quien de manera intensa le pregunta si vale la pena arriesgar la vida por alguien que va a vivir medio año. Nuestro chico enojado comienza a golpearlo mientras le dice que todo lo que ha pasado es su culpa, por lo tanto debió haberse suicidado después de causar la gran destrucción, pero eligió vivir por Sena. Por otro lado, Hattori intenta deshacerse de Frank, pero de repente Sena aparece para decirle al teniente que es un cobarde y por eso ha dejado morir a su esposa. Seguido le comenta que los Orders son manifestaciones de los deseos y él solo desea retrasar la muerte de su familia, por eso ahora su poder es detener el tiempo. Por eso ahora el enemigo le ha mentido y casi se muere. Luego le dice que eso pasa cuando quiere depender de los demás. Frank, enojado, le pregunta si acaso quiere morir, a lo que Sena le contesta que eso no le importa, ya que igual lo hará en 6 meses y además así le daría menos problemas a Eiji. Seguido se muerde la lengua hasta que le sale sangre, para después decirle a Frank que en realidad no va a morir, ya que a diferencia de él, ella no pide un deseo, sino que se apodera del mismo. Por lo tanto, ahora el plan es amenazar con su muerte si es que él se muere. Sin embargo, a cambio debe protegerla, y luego le dice que primero deben llegar al comandante enemigo para negociar la vida de su hermano. Por lo tanto, muy educadamente le pregunta si quiere ser su caballero. Luego de toda esta situación, ambos se dirigen a un lugar más privado donde Frank le explica que el líder del enemigo es su padre, como así también el subdirector de la División de Seguridad Pública de la UNIGM. Sena, sorprendida, le dice que no puede ser, ya que no hay manera de que su padre esté vivo, debido a que murió hace 10 años. Sin embargo, ella misma piensa en que en ese momento no estaba en casa, por lo tanto no entiende cómo es que lo recuerda morir. Por su parte, Frank también le comenta que Genai intenta provocar otra gran destrucción, pero a él solo le interesa recibir su recompensa, por eso acepta ser su caballero para llevarla a salvo hasta su posición, pero le advierte que la situación no será tan sencilla como para que cambie algo. Por otro lado, Yoshiture viaja en un blindando acompañado de Benekei e Iyo, cuando de pronto Mari los llama para comunicarles que, tal como lo predijo, de entre los 5 puntos espirituales, el Monto Ibuki, Ise, Kumano, Motoise y Awaji, las sacerdotisas de Ise y Kumano murieron misteriosamente. Yoshi, al oír esto, comenta que ellas también atacaron a Awaji, por eso mismo Eiji y los suyos fueron ahí, pero no saben cómo. En ese instante, en la pantalla se forma un pentagrama inverso, por lo que el coronel les explica que lo del medio es una línea ley, puntos espirituales que crecen de Izumo y los picos sagrados del mundo Fushi. Luego les cuenta que en la agencia investigaban la forma de convertir la mente en energía y encontraron una forma de lograrlo. Por lo tanto, sabe que la posición de las 5 líneas ley que están en el pentagrama forman una bobina Bekon gigante. Iyo, por su parte, le dice que entonces cuando el enemigo elimine a las sacerdotisas que las protegen, podría activarla para abrir una puerta. Benekei, al oír esto, agrega que la PS6 ya asesinó a Kamimusubi en Izumo, lo que significa que pueden asegurar que ese realmente es su plan. Yoshiture, ante sus palabras, les dice que entonces, en caso de que lo que Genai les dijo sea cierto, probablemente Eiji y Sena sean claves para el sistema, por lo que pregunta
pregunta cuál es su posición. Mari desde la pantalla le responde que aún no los ha contactado, por lo que el coronel le pide que entonces llame a la Order de Yamaguchi. Acto seguido nos ubicamos en la ciudad de Osaka, más precisamente en la UNIGM, para ver cómo Sena, Rin y Franco son informados de que su cita con el subdirector de seguridad pública fue programada para las 6 p.m. Entonces ahí recién anunciaron la verdad sobre Eiji Hoshimiya y la gran destrucción. Sena, al oír esto, le pregunta si piensan alterar las imágenes para que su hermana parezca el malo, a lo que Hattori, evadiendo el tema, le responde que han alquilado todos los pisos del hotel, por lo tanto pueden ir a comer al restaurante, pero mientras se va les advierte que no hay mucho presupuesto para muchos gastos, por lo tanto les pide que sean considerados. Una vez que se ha ido, Rin les comenta que al parecer van a lograr ver al jefe enemigo, por lo que le pregunta cuál es el plan, a lo que Sena le responde que van a convencer al subdirector. Luego observamos como Sena intenta utilizar un teléfono fijo, pero no tiene tono, por lo que le comenta a Rin que seguramente intervinieron la red telefónica y el internet del hotel. Además le cuenta que el smartphone que le dieron no tiene SIM, así que tampoco puede llamar desde ahí. Rin, al oír esto, toma el celular para ver si puede hacer algo, y mientras le dice que todo fue obra de Hattori, ya que es muy cuidadoso, sin embargo aún puede usar juegos junto a otras apps. Sena, ante esta situación, se le ocurre algo para cambiar las cosas y ayudar a su hermano. Más tarde, ambos se encuentran cenando y es entonces cuando la jovencita le dice a Rin que ha pensado en una práctica de debate debido a que quiere adelantarse al líder enemigo. Rin rápidamente le comenta que está loca, ya que no importa lo que discutan, Hattori va a alterarlo debido a que puede manipular la información como quiera. De pronto, Sena se sorprende por el sabor de la comida, lo que hace que Rin la mire extraño, pero a los pocos segundos recuerda que ha estado mucho tiempo en un hospital y es la primera vez que prueba algo tan rico. Luego el chef le entrega un plato de carpaccio con camarones y así, sucesivamente, ambos prueban diferentes platillos de la más alta calidad. En una de las pausas, Sena se enoja debido a que piensa que su hermano estuvo comiendo así de rico con otras personas, a lo que Rin con una sonrisa le responde que eso no es así, ya que nunca tuvo con quién hacerlo, lo que provoca que Sena ahora piense en regresar con él para hacerle probar comida de alta calidad. Rin por su parte le comenta que puede apreciar que se llevan muy bien, por lo que Sena contesta que Eiji es lo único que tiene. De repente, el chef les dice que el último platillo será el postre. Sin embargo, si quieren algo adicional, pueden pedirlo. Las dos, al oír esto, comienzan a tirarse la pelota para pedir más comida y no quedar como unas gordas. Pero la pelea no dura mucho, ya que al mismo tiempo, con gran sonrisa, piden los platillos más caros que tengan en el restaurante. Mientras el hombre prepara la comida, Sena le dice a Rin que quiere hacerle unas preguntas y grabarlas para revisarlas después. La chica acepta sin problemas, por lo que ahora la hermana del prota le pregunta si Genai Hoshimiya fue el responsable de la gran destrucción. Al día siguiente, ambas se dirigen hasta un templo donde antes de entrar, Sena le dice a Rin que hasta ahí nomás puede llevarla en silla de ruedas, ya que quiere entrar caminando por su propia cuenta. Al poner de pie, la joven hermana del prota solo piensa en que va a crear un mundo donde Eiji pueda ser feliz, y una vez dentro, se dice que no puede permitir que alteren la reunión si quiere limpiar su nombre. Sin embargo, si el encuentro es a puertas cerradas, podrán alterarla como quieran, así que debe hacerse públicamente y en vivo frente a todo el mundo. Al llegar al piso de la reunión, se encuentra con un montón de gente, por lo que Hattori, muy enojado, le pregunta qué carajos está pasando, a lo que ella le responde que es gente de la prensa que ha llamado. Rin, por su parte, agrega que antes grabó sus respuestas sobre Genai, pero nunca pensó que le pediría a la recepción que las enviará a la prensa por mensajería. Genai, por su parte, se encuentra rodeado de periodistas con dudas, por lo que le responde que hace 10 años que ve a su hija y los aparta para poder acercarse a ella. Una vez a su lado, la abraza muy contento, pero le dice algo al oído que la deja boquiabierta. Sin embargo, para que los demás escuchen, solo repite que le alegra mucho verla bien, y el muy asqueroso le toca el pecho. Esto provoca que Sena salte hacia atrás muy asustada, por lo que Genai le pregunta si sabe por qué ha elegido reunirse en el castillo de Osaka, y rápidamente él mismo responde que la familia de su madre vivía cerca, así que solían asistir a menudo. La chica, al notar que la información es cierta, se pregunta cómo es que sabe eso, pero rápidamente se intenta convencer de que seguramente lo ha investigado. Genai, por su parte, se disculpa por haberla dejado sola 10 años y se excusa con que tenía muchas razones para hacerlo. Sena, ante sus palabras, le pregunta si aún va a seguir fingiendo que es su padre, a lo que él le contesta que debería comenzar. La chica rápidamente le dice a todos que quiere decirles algo sobre la agencia Hoshimiya y le pide a su padre que le diga a todos que la culpa de la gran destrucción no fue de Eiji, debido a que en ese entonces él era el director de la agencia y fue su investigación la que dio origen a todos los Orders. Por lo tanto, es más que obvio que su hermano nunca intentó destruir al mundo, sino que solo estaba abrumado por el poder que conlleva ser un Order. Por otra parte, en el camión blindado, Mari le muestra a Yoshiture y compañía lo que está pasando, por lo que el coronel les die que fue algo muy atrevido transmitirlo en vivo, pero igual siguen en desventaja. Además, es seguro que Eiji vaya tras ella cuando vea lo que está pasando. Seguido, le ordena a Benekei que vaya a Motoise como lo habían planeado y proteja a la sacerdotisa. Luego le pregunta a Mari dónde está la Order de Yamaguchi, a lo que ella le responde que va de camino a proteger a la sacerdotisa del monte Ibuki. Con casi todas las órdenes dadas, da aviso de que él junto a Iyo irán a Osaka, por lo que ella le dice que está preparada y que a pesar de que están lejos, aún puede sentir a Eiji, debido a que el trabajo de una esposa es proteger a su esposo. De nuevo en el castillo, Genai admite la existencia de la agencia Hoshimiya, como así también acepta la culpa del nacimiento de los Orders, pero le pregunta si también es cierto que Eiji mató a millones de personas. Sena, controlada por
por el poder de su padre afirma sus palabras, por lo que el tipo rápidamente agrega que Eiji declaró la independencia de Kyushu y continúa su invasión. Luego agrega que la División de Seguridad Pública descubrió los planes de Eiji y Kyushu de recrear la gran destrucción. Sena, sin tener control de sus palabras, le pregunta si su hermano va a volver a matar a millones de personas, a lo que Genai le responde que sí, ya que Eiji quiere provocar la gran destrucción nuevamente. Por eso él, como parte de la seguridad pública y como su padre, debe detenerlo. Sena, enojada, piensa en por qué está diciendo lo que él quiere, y es entonces cuando siente que lo de la reunión, como así también la discusión, fueron siempre parte del plan. En el blindado, Yoshi le advierte a Mari que lo que acaba de pasar es muy malo debido a que el mundo se unirá en su odio hacia Eiji y eso fluirá a la bobina Becon gigante. De pronto, Ijo le informa que sus predicciones dicen que el prota va al castillo de Osaka. Volviendo al castillo, podemos ver como Genai le pregunta a Sena si el plan ha salido como quería, a lo que ella le responde que solo es un desgraciado que finge ser su padre, pero estas palabras le importan poco al enemigo, ya que utilizando sus poderes le dice que debe ir con él, debido a que va a asumir la responsabilidad de su cuidado, por lo que Sena, entre lágrimas, se disculpa con el prota por no poder negarse. Mientras tanto, afuera del lugar, Yube detienen a Eiji y a Ayaito, por lo que Momo, quien está siendo controlado por los dos, le dice a su compañero que ya era hora de que apareciera para ayudarlo, ya que los están arrastrando por todos lados en contra de su voluntad. Yu, por su parte, le dice que los guerreros que caen ante el enemigo merecen la muerte, por lo tanto, ahora mismo va a eliminarlos a los tres. Eiji, ante esta situación, le dice a su compañero que es momento de ejecutar el plan, por lo que Ayahito utiliza su poder para abrir el cielo y llevarlos a otro lado, donde Ayahito le dice a Eiji que el plan era aparecer a un distancia del castillo y saltar cuando Yube mordiera el anzuelo, por lo que el prota enojado le pregunta si no podía saltar directamente en donde está Sena, a lo que él le responde que si quiere arriesgarse a aparecer en medio de una pared, lo hará sin problemas. Mientras tanto, desde adentro, Hattori le informa a Genai que el prota está en la entrada, pero el tipo solo guarda silencio con Sena en brazos. Frank, por su parte, le pide que la suelte, ya que su trabajo es protegerla, lo que provoca que Hattori quiera golpearlo, pero en ese instante, Rin lo frenta con su espada y le dice que su control requiere que toque al objetivo para darle órdenes, por lo tanto, no va a dejar que eso pase. En ese momento, Genai le ordena a su hombre que se retire, ya que él va a hacerse cargo, pero de pronto Eiji llega por el ascensor a rescatar a su hermano. Sin embargo, cuando está por tomarla de la mano, se genera una fuerte luz con la que le corta la mano y una pierna. Desde afuera, observamos como el responsable de eso es Yube, quien acaba de utilizar su order para cortar todo el castillo a la mitad, lo que provoca un gran derrumbe que solo deja en pie a los tres familiares. Genai, ante esta situación, le dice al prota que hace mucho tiempo que la familia no está junta, a lo que Eiji le responde que él no es su padre, por lo que el hombre le comenta que a pesar de eso, no puede entregarle a Sena y por eso debería acompañarlos, ya que si se une a su bando a poder estar con ella para siempre, el prota enojado le contesta que nunca se unirá a una persona tan sospechosa. Genai rápidamente cambia de tema para informarle que Sena va a morir pronto, por eso va a usar su vida para su investigación, debido a que hace 10 años ella fue la clave para abrir la puerta, por eso quiere usar su vida para poder hacerlo de nuevo. Sin embargo, los necesita a los dos. Nuestro chico, cegado por el enojo, no logra entender sus palabras, por lo que solo le grita que no se atreva a decir de nuevo que su hermana va a morir. Sena, por su parte, le pide que se retire del lugar, ya que ella se ha rendido, lo que provoca que Eiji se enoje mucho más, pero cae rendido cuando ella le informa que ya ha olvidado lo que le queda de vida. Genai, ante la rendición del prota, decide irse junto a Yube, pero de pronto el prota se pone de pie e utiliza su poder, por lo que junto a su avatar están preparados para arrasar con todo aquel que quiera quitarle a su hermana. Yube, al notar esto, le pide permiso a su amo para un combate y le comenta que Eiji controla sus miembros cortados y los mueve con su propia voluntad, por lo tanto se ha ganado su respeto. El padre de nuestro chico, al oír esto, le da igual, a punto de decirle a Yube que puede cortarle todas las extremidades si quiere. En ese instante, el prota pone bajo su control a Momotaro y le ordena que utilice Ogre Drive. Yube, al ver esto, piensa en que es un señuelo inútil, pero se queda sorprendido cuando Eiji corre delante del señuelo, pero se impacta aún más cuando logra darle un golpe en la cara. Genai, por su parte, al ver el poder de su hijo, le ordena a Yu que dejen el duelo en empate y le dice a nuestro chico que si desea la felicidad de Sena, debe seguirlo. Al día siguiente, el prota despierta esposado en una cama, pero con todas sus extremidades intactas, por lo que Ijo se le acerca para decirle que el coronel ha restaurado su cuerpo y ahora mismo se encuentran en los túneles abandonados bajo la ciudad de Osaka. Seguido le cuenta que hoy a la medianoche, el grupo de 10 atacará el cuartel general de Genai, ya que quieren detenerlo y salvar a Sena, pero Yoshiture ordenó que se quede ahí debido a que no se pueden permitir perderlo. El porta, al oír todo esto, le dice enojado que no puede no ir a salvar a su hermana, pero Ijo se le lanza encima para pedirle que aprovechen para terminar de crear a su bebé. Mientras tanto, en las noticias se difunde el derrumbe del castillo de Osaka y el principal sospechoso es nuestro prota, ya que según los reportes, las cámaras los captaron entrando a la torre por el elevador. Luego le informan a la gente que antes del derrumbamiento, el subdirector de seguridad pública, Genai Hoshimiya, tenía una reunión en la torre con sus hijos Eiji y Sena. Minutos después, se transmite una rueda de prensa extraordinaria del primer ministro en la que reporta nuevamente que el responsable de la tragedia fue Eiji Hoshimiya. El prota, por su parte, se encuentra en la previa de las cochinadas con Ijo, quien antes de continuar le pide una respuesta
respuesta a lo que le ha dicho en Izumo. A las afueras de la base del enemigo, Mari le informa al grupo de 10 que la seguridad parece normal, pero debe haber orders defendiéndola. Por su lado, Yoshiture pregunta en qué estado se encuentran las líneas ley y desde el cuartel general le responde que las observaciones dice que no hay cambios. De pronto, la segunda mano, Benekei les habla por el radio para decirles que tiene a la sacerdotisa. Sin embargo, lo siente mucho ya que no cree que pueda llegar a tiempo la operación. Yoshi, al oír esto, le pide que no se preocupe ya que con que tenga a la sacerdotisa de Motois es una gran ventaja. Luego, Taira también se une a la conversación para reportar que tiene a la sacerdotisa de Ibuki. Por lo tanto, el enemigo ahora no va a poder activar el pentagrama invertido. Con toda esta información, volvemos a lo que va a ser el campo de batalla para ver cómo Yoshiture le dice a su gente que hace 10 años foró la oficina gubernamental de Dasai con los miembros de la agencia Hoshimiya y ahora por fin es hora de dar la última batalla. Mari, al notar que Yoshi está listo para empezar el ataque, le recuerda que antes deben confirmar la posición de Sena, debido a que es la clave para la gran destrucción. El coronel rápidamente le responde que ahora mismo Genai es la prioridad, por lo tanto deben encontrarlo para que él por fin pueda darle lo que se merece. La subdirectora por su parte lo mira pensando en que es impresionante todo lo que se altera. Sin embargo, nota mucho que los disfruta solo porque va a volver a ver a Genai. Mientras tanto, en la ciudad, las personas son informadas de que se ha perdido la ubicación de Eiji, por lo tanto es muy posible que esté planeando hacer otra gran destrucción. Esto provoca que la gente comiencen a odiarlo y todas esas emociones fluyen hacia la puerta. Volviendo a la habitación del prota, Eiji muy nervioso le dice que no puede estar haciendo eso, cuando Sena en otro lado está sufriendo, y le cuenta a Iyo que al principio veía a Sena como la niña que trajo la nueva esposa de su padre, a la cual no sabía cómo hablarle, pero en ese entonces existía una serie de televisión que le gustaba mucho, por lo que le mostró el manga a su hermana y notó que cuando hablaban de eso, ella estaba feliz, lo que hizo que los dos comenzaran a pasar tiempo juntos como una verdadera familia, pero lamentablemente lo perdieron todo en la gran destrucción, incluidos sus padres. Por eso le pide a Iyo que ojalá entienda el por qué se tiene que ir a salvar a Sena, ya que él es lo único que la chica tiene. Iyo entiende rápidamente la situación, pero luego de quitarle las esposas le pregunta por qué cree que Genai Hoshimiya no es su padre, a lo que Eiji le responde que ese hombre nunca ha estado en su vida. Sin embargo, se traga sus palabras cuando Iyo le muestra una foto que estaba en el escritorio del laboratorio de Genai, en la que aparece el prota y Sena con su verdadera familia. Seguido, le cuenta que ella era uno de los experimentos de la agencia Hoshimiya, así que lo conocía y puede confirmar que ese hombre es su verdadero padre. El prota, sorprendido, intenta convencerse de que todo lo que él recuerda es lo que realmente ha pasado, pero una voz de fondo le ordena no recordar nada y de repente un robotito aparece sobre pelo. De pronto Daisy spawnea para decirle que al parecer ya no hay forma de ocultarlo y le avisa que no debe tener miedo, ya que no va a hacerle daño. Eiji, enojado, le pregunta qué es lo que está sucediendo, por lo que ella le responde que ya le ha dicho que se equivoca con lo que cree que pasó, pero antes de empezar a decirle todo, le cuenta que Sena es quien ayudará a causar otra gran destrucción. Ahora nos dirigimos al lugar de la batalla, donde el grupo de 10 da inicio al ataque rompiendo la presa que da energía a la guarida de Genai. Desde adentro, Hattori pide que liberen a las tropas de defensa, pero le informan que están todos acorralados por los invasores. Esto desespera al del parche, por lo que muy enojado le pregunta si pueden enviar refuerzos a la superficie, pero le responden que no hay contacto con las tropas de seguridad bajo tierra. Genai desde atrás le dice que es inútil cualquier intento, ya que no hay forma de detener una invasión militar ahí. Mientras tanto, afuera, Mari le informa a Yoshi que al parecer la distracción de Ayahito y Lorin va muy bien, por lo que luego decide aprovechar para infiltrarse en las instalaciones con su avatar Curb Ray, ya que si tiene suerte va a poder encontrar con Genai para vencerlo, debido a que bajo ningún término conviene que él y el coronel se encuentren. Minutos después, Mari logra entrar, pero en el pasillo se encuentran con Order, que le dice que su habilidad no lo ha detectado porque es pésima y seguido utiliza sus poderes para quitarle todos los sentidos, por lo que le pregunta si va a poder pelear sin siquiera saber si se está moviendo. Afuera, Yoshi es informado de que la teniente coronel Mari entró en combate un Order enemigo y que hay un aumento de energía acaso 80 metros bajo tierra. El coronel, al oír esto, piensa en que no debería tener lo necesario para abrir la puerta, ya que aún no tienen a las sacerdotisas faltantes. Por otro lado, Rin se encuentra encadenada dentro de un calabozo con Sena y de repente todo el lugar tiembla. Sena, ante esta situación, se pregunta si será Eiji, pero rápidamente se convencen de que no, ya que seguramente murió en el derrumbe. Rin, por su parte, le dice que eso no es suficiente para eliminar al prota y que seguramente van a volver a verlo, gritando Sena por los pasillos, como hace siempre. Esto hace reír a Sena, pero rápidamente cambia de tema para preguntarle a Rin si de verdad puede matar a su hermano, ya que el símbolo que tiene en el ojo derecho es prueba del control de ese hombre, y le explica que lo sabe debido a que su mente también está bajo su control. Por lo tanto, en estos momentos es lo único que la impulsa. Pero antes de que Rin pueda decir algo, Sena ahora le pregunta cuáles son sus verdaderos sentimientos con Eiji. De pronto son interrumpidas por Genai, quien le dice a Sena que ha llegado la hora y espera que se haya despedido bien de su amiga, por lo que antes de salir, la hermana del prota le comenta que no puede matar a Eiji y nunca va a entregárselo debido a que le pertenece a ella. Acto seguido, llegan hasta la puerta, donde Genai le dice a Sena que la esperanza de la humildad está ahí detrás. Un mundo donde todos los deseos se hacen realidad. La joven, por su parte, intenta recordar de dónde conoce la puerta, mientras que su padre le cuenta que toda la vida ha investigado la forma de convertir la mente en energía, pero al no tener resultados, el gobierno le
le cortó los fondos al proyecto, por lo que tuvo que buscar inversionista y con el tiempo terminó olvidando el por qué realizaba la investigación. Pero un día Eiji visitó el laboratorio y le preguntó si la investigación podría salvar a Sena, lo que le hizo recordar el verdadero motivo de su proyecto, por lo que apresuró la investigación para poder salvarla. Sena, sorprendida, le pregunta si realmente su hermano dijo eso, a lo que Gennai le dice que sí. Por eso abandonó a sus amigos, su vida, todo, y se dedicó por completo a su trabajo. Luego comenta que tras encerrarse en su cuarto a seguir investigando, perdí la noción del tiempo, hasta que un día una voz lo alcanzó. Era una revelación sobre la puerta, la cual existe porque los cuerpos y corazón están en el mundo, un mundo en donde las propiedades físicas tienen prioridad, pero las mentes existen en otra dimensión, en un mundo donde el físico es creado por los deseos de la mente. Pero al investigar cómo convertir la mente en energía, por fin se acercó a la mujer que vivía en el mundo mental. Por lo tanto, usando el poder de su deseo, el primero en cumplirse, la puerta se abrió y los Orders nacieron en el mundo que habitan. Sena, al escuchar todo eso, le pregunta si la gran destrucción fue culpa de ella, a lo que su padre le responde que no, ya que fue culpa de él. Seguido le cuenta que ella fue la primera en conseguir poderes con ese sistema, pero al hacerlo, la puerta se rompió. Por ende, ahora mismo es la única que puede contactarla de nuevo. La hermana de la prota comienza a recordar que es una Order, pero en ese momento, el mismo robotito que molestaba al prota aparece para pedirle que no piense. Gennai, al ver esto, se dirige a él como raíz del mal, Illegal Digger, y muy enojado le dice que si Sena no recuerda, no va a poder abrir la puerta, por lo que inmediatamente utiliza su poder para obligarla. De esta manera, el objetivo de Gennai se siente cada vez más cerca, pero en ese momento, Rin aparece para tratar de golpearla, pero es interrumpida por un robot. Por otro lado, Taira y Benkei acaban de ser golpeados por Yube, lo que hizo que sean liberados los puntos espirituales del pentagrama invertido debido a que las sacerdotisas han muerto. Mientras tanto, Yoshiture comienza a prepararse para ir a la batalla debido a que sus soldados están siendo derrotados, pero en ese instante, el prota aparece en el cielo acompañado de Iyo e impacta contra el techo del laboratorio, aterrizando justo en el pasillo en el que Mari está por ser asesinada, por lo que luego de salvarla, le pide a Iyo que la cuide. Desde afuera, Yoshi le comenta a sus colegas que lo que acaba de pasar es muy malo, ya que si Eiji se reúne con Gennai, va a cumplir todas las condiciones para causar otra gran destrucción. Por su parte, el prota llega hasta donde se encuentra su hermana, pero la encuentra dormida en un ataúd. De pronto, Gennai se le acerca para contarle que ella accedió a participar en su experimento, a lo que Eiji le responde que Sena nunca lo ayudaría a causar la gran destrucción. Su padre, al oír esto, le pregunta de qué está hablando, si en realidad su único objetivo es abrir la puerta, ya que en teoría funciona como la base para unir este mundo al mundo mental. Por eso desarrolló el sistema Order, para que los deseos que pasaran al mundo mental se convirtieran en fenómenos físicos y regresaran a ese mundo concedido. Seguido, le comenta que Daisy es el dispositivo de comunicación que los transfiero, pero cuando logren abrir la puerta no van a necesitarla más, y todos en el mundo podrán ser Orders, para vivir en una tierra donde puedan tener todo lo que deseen sin muerte o sufrimiento. El prota, enojado, le pregunta qué pasará en caso de que dos personas vivan deseos en conflicto, a lo que Daisy le responde que en ese caso se crearán dos mundos distintos y lo lleva al mundo que él había deseado. Luego le explica que los universos se multiplicarán igual que el número de deseos, ya que nacerá un universo por cada mente humana y nacerán nuevas mentes en esos universos. Entonces van a multiplicarse como burbujas debido a que así funciona el mundo mental donde todos los deseos son concedidos. Acto seguido, vuelva al mundo real, donde su padre le dice que acaba de ver lo hermoso que será vivir así, a lo que Eiji le responde que no, ya que el yo que vio no era verdadero, y así nada sería real, como así también le grita que el que se cumplan todos sus deseos no lo harán feliz. Gennai, con una sonrisa, le explica que en ese mundo podrá tener a Sena, por lo tanto, necesites que le preste su poder, ya que es lo único que le falta para poder cumplir el objetivo. Nuestro chico enojado le responde que esa Sena no sería la real, además no le cree nada, ya que él es el demente que mató a millones de personas. Luego se acerca a su hermana para ayudarla, pero ella lo apuñala y le dice que no interfiera más, debido a que recuperó sus recuerdos para darse cuenta que fue ella la responsable de la gran destrucción. El prota, con la espada atravesada, le pregunta qué es lo que quiere decir, por lo que Gennai se acerca para responderle que es tal como lo dice Sena. Él no fue quien causó la gran destrucción, sino que fue ella. Eiji, sin entender nada, pide explicaciones de por qué entonces él tenía esos recuerdos, a lo que Daisy le comenta que por eso antes le había dicho que estaba preocupado por algo que hizo. En ese momento, el robotito aparece para evitar que el prota recuerde esas cosas, por lo que Gennai dice que la aparición del avatar prueba que el sello en sus recuerdos se está deshaciendo. Nuestro chico, por su parte, insiste que su poder Bind Dominator fue el que causó la gran destrucción, por lo que Daisy le dice que en eso se equivoca, ya que en realidad robó el poder de Sena. De pronto, su padre utiliza Mindset para entrar en su mente y le pide que recuerde lo que estaba haciendo hace 10 años, como así también lo que Sena pidió como deseo. De esta manera, en la cabeza del prota suena la voz de su hermana pidiendo controlar un mundo donde ella, su papá, su mamá y su hermano Eiji estén juntos por siempre. Daisy, por su parte, agrega que era un deseo apropiado para ella, puro, inocente y genuino, pero eso dio nacimiento a un gran poder. Por lo tanto, la tragedia se debió a que la pequeña Sena no pudo controlarlo, lo que hizo que suceda la gran destrucción. Acto seguido, observamos como en el pasado, Gennai, muy sorprendido, dice que él pensaba que Sena iba a pedir curarse y no algo tan grande como eso, pero a pesar de todo, la puerta se abrió. La pequeña Sena, por su parte, llora culpándose por haber
destruido el mundo, lo que hace que la puerta comience a cerrarse. Su padre, ante esta situación, le pide enojado que se calme, por lo que Prota, siendo tan solo un escuincle, la defiende e intenta calmarla. De pronto, Daisy le informa a Eiji que es su turno de pedir un deseo, por lo que él, siendo el buen hermano mayor que fue siempre, pide que Sena deje de estar triste y cargar con sus pecados, por lo que rápidamente utiliza su order excavador ilegal de recuerdo para robarse los recuerdos de su hermanita y reescribirlos para que olvide el daño que ha causado e incluso se robó su poder. De nuevo en la actualidad, Genai le comenta al prota que por su culpa Sena también olvidó su apariencia para distanciarla de la verdad. En ese instante, el robotito se rompe a la mitad, por lo que el prota cae de rodillas debido a la pérdida de sangre y le dice que ahora lo recuerda. Sena, por su parte, le apunta con la espada mientras le afirma que ella causó la gran destrucción, debido a que no quería que sus padres se divorciaran y se separen, por eso intentó imitar a Gran Malvado para controlar el mundo, pero lamentablemente terminó ocasionando una tragedia, por lo tanto ahora debe hacerse responsable de eso. Entonces ahora ayudará a su padre a crear un mundo donde todos los deseos se cumplan, y eso va a suceder cuando abra la puerta. Seguido le pide a Eiji que no se preocupe, ya que esta no va a fallar. Nuestro chico intenta decirle que no lo haga, ya que va a ser un mundo falso, a lo que ella le responde que no puede decirle eso después de que hizo que viva sus últimos 10 años de vida en una farsa. Eiji intenta explicarle que lo hizo para que sea feliz, por lo que Sena lo interrumpe para decirle que no intente hacerlo, ya que realmente logró hacerla feliz, ya siempre fue bueno con ella, por eso ahora puede decir que los recursos que consiguió en 10 años falsos fueron reales, pero también hizo infelices a todos cuando causó la gran destrucción. Por eso cuando abra la puerta todos serán felices en un nuevo universo, además de que es la única forma de pagar por lo que hizo. El prota intenta decirle que no debe pagar por nada, pero totalmente incestuoso. Ella lo calla con un beso en la boca y le dice que lo falso también puede ser verdadera felicidad, como sus 10 años juntos. Luego se pone pie para comentarle que también lo hará feliz en el nuevo mundo, y cuando ve que Eiji intenta usar su poder le corta la mano. Por su parte, Genai controla al prota con su Wind Dominator y le da la orden a Hattori de que inicie la secuencia para abrir la puerta. En ese momento el prota cae al agua, pero su avatar se queda con Genai, quien lo utiliza para terminar de cumplir su objetivo. Más tarde es sacado del agua por Rin, quien mientras lo intenta curar con sus poderes le dice que ha escuchado todo sobre la gran destrucción, como así también sobre lo que ha hecho con los pecados de Sena. Pero ante la cero reacción de Eiji, Rin entre lágrimas comenta que le ha hecho cosas terribles porque creía que era él el que había matado a sus padres, pero no por eso significa que tiene perdón. Acto seguido, toma un pedazo de vidrio que intenciones de apuñalarse y le dice que ya sabe que eso no lo compensa, pero espera que pueda perdonarla por ahora. Al terminar sus palabras, se lastima el ojo con el logo del enemigo y comienza a darle puñetazos en la cara del prota pidiendo que regrese, pero al no lograr nada, se acuesta a llorar en su pecho. Por su parte, Eiji, con las pocas fuerzas que le quedan, se disculpa debido a que no puede hacer más nada, ya que Sena lo ha rechazado. Rin, al oír esto, le pregunta si piensa dejar sola a su hermana, y al escuchar que el prota le responde que no lo sabe, comienza a decirle que las engañó a las dos cargando sus pecados mientras vivía, y eso ahora todo va a terminar. Eiji rápidamente le comenta que Sena lo alejó, por eso él ya no puede seguir luchando. La joven, muy enojada, le advierte que no va a perdonarlo si se hace responsable por haber mentido. Luego le comenta que ahora mismo Sena está cargando con sus pecados tal como lo hizo él hace 10 años, y le pregunta si realmente no va a hacer nada para evitarlo, pero ante el silencio de nuestro chico, le dice que si la ama debería pelear por ella a pesar de que lo ha rechazado. Estas palabras hacen que el prota piense las cosas, por lo que a los pocos segundos le pide que la deje controlarla de nuevo, a lo que Rin le responde que en realidad ella va a controlarlo y lo besa. Mientras tanto, en la planta de energía, el brillo de la puerta hace que todo se vuelva blanco y negro, por lo que Genai dice que ahora solo hay que esperar a que ella aparezca. Desde su espalda, Yoshiture le dice que al fin pueden verse las caras de nuevo y luego le comenta que realmente lo ha decepcionado, lo que es muy mala, ya que antes solía respetarlo mucho. Al terminar sus palabras, le apunta con una pistola, por lo que Genai le dice que él lo decepciona aún más, ya que es más ingenuo que Eiji. El coronel no le da mucha importancia a sus palabras, debido a continúa diciendo que dio toda su vida para ayudarlo en su proyecto, pero al final lo terminó traicionando, por lo que asustado le pregunta por qué no lo usó en su primer experimento. En ese momento, Taikei interrumpe para pedirle que lo deje hacerse cargo del resto. Genai, al verlo, le comenta que sabe que posee un poder llamado apoptosis con el que es capaz de entregar su propia vida con tal de acabar con la del enemigo. El calvo, por su parte, intenta utilizar su order, pero Genai lo congela en el tiempo, por lo que Mari rápidamente intenta disparar su rayo. Sin embargo, ella también queda congelada. De pronto, nos damos cuenta que esto no es obra del padre del prota, sino que todo es culpa del teniente Frank, quien aparece defender al villano a cambio de tener nuevamente a su familia. Yoshiture, al ver esto, no puede creer su traición, por lo que rápidamente le dice que va a negarlo todo y activa su poder para hacer que el tiempo detenido de sus amigos sea una mentira. Pero Frank le comenta que es inútil, ya que mientras estén detenidos por su poder, ningún order puede afectarlos. El coronel, ante esta situación, lanza un disparo, pero también se queda congelado en el tiempo. Genai, un poco harto de los contratiempos, le pide a Yube que se divierta un poco, pero cuando el espadachín está por atacar, el prota aparece acompañado de Rin, y combinando sus orders intenta atacar al espadachín, pero este se defiende fácilmente cortándolos a la mitad. Nuestros chicos comienzan a caer inconsciente al vacío hasta que sus avatares fusionados los reviven para que puedan seguir
seguir peleando y de esta manera reducen a Juve. Una vez en el suelo, el prota sale disparado contra su padre, pero este crea una barrera con la que detiene los filosos cables de Eiji, quien desde el otro lado le grita que va a salvar a Sena y los dos intentan controlar al otro con su poder. Mientras todo esto sucede, Genai le pregunta al prota por qué está haciendo todo eso si Sena fue quien lo apuñaló, y es quien le dijo que usará lo que le queda de vida para abrir la puerta. Por lo tanto, la Sana que desea salvar ya no se encuentra ahí. Nuestro chico le pide que se calle, pero su padre continúa preguntando qué es lo que hará con ella cuando la lleve a casa y cómo piensa ayudarla teniendo a todo el mundo en contra. Seguido agrega que sabe muy bien que no puede ayudarla, a lo que Eiji le contesta que eso no significa que pueda dejarla sola. Luego le comenta que él no puede verla desde ahí, pero Sena está llorando e informa que esas lágrimas significan que ella cree que los lastima con su enfermedad, así que ahora Sena está llorando por ellos dos, ya que se está culpando por causarle problemas a los demás, por eso no puede dejarla sola. Al terminar sus palabras, expresa que quiere proteger a la verdadera Sena Hoshimiya que está aquí y ahora, esa que está llorando, su hermana. Estas palabras motivan al prota a tal punto de que aumenta su poder, por lo que Genai le pide que se detenga, ya que él quiere lo mismo, pero nuestro chico le comenta que en realidad no lo es y le pregunta de qué le sirve Conde su deseo a costa de su vida. Seguido agrega que él en realidad no quiere cumplir el deseo de Sena, sino que quiere conceder su deseo personal de arreglar lo de hace 10 años. Al terminar sus palabras, el prota logra darle un puñetazo en la cara, por lo que Yoshi desde atrás le pide a Yaito que le lance otra bala a Frank, ya que solo puede parar el tiempo 3 veces. De esta manera, logra darle justo en la cabeza, lo que hace que los demás se descongelen, provocando que la primer bala que lanzó vaya directo a Sena, pero esta termina impactando en Genai, quien se interpone para que su hija no muera, por lo que mientras cae al piso se disculpa con Eiji por ser un estúpido. Sin embargo, aún quería ver ese mundo por el que tanto ha trabajado, un mundo donde Sean iba a ser feliz, y antes de caer al agua le pide que cuide de ella. Luego de acabar con Genai, el prota intenta llevarse a su hermana, pero en ese momento la voluntad del mundo mental aparece a través de la puerta. Todos al verla intentan detenerla con sus poderes, pero Yoshiture les dice que va a ser inútil, ya que es el dios de los universos y sobrepasa las leyes de la casualidad. En ese instante, la mano gigante toca el suelo provocando que todo tenga colores variados, por lo que una joven aparece para explicarle que con su poder se separarán los mundos donde se concedan los deseos. Rin, asustada, le pregunta al prota qué es lo que deben hacer, por lo que él se pone de pie para intentar detener todo lo que está pasando. Y en ese instante Benkei aparece para ayudarlo e intenta golpear a la mano gigante, pero lo único que logra es que su avatar desaparezca, por lo que Lorin rápidamente se le acerca para decirle que es peligroso tocarla. De pronto, Taira también llega al lugar diciendo que eso es patético y utiliza su golem de piedra para ganar un poco de tiempo. Eiji aprovecha esto para invocar a Daisy, quien con sus últimos esfuerzos aparece para preguntarle qué es lo que quiere, por lo que el prota le recuerda que en el pasado le dijo que había limitado su poder a una 10.000ª parte y le pregunta si puede volverlo a normalidad, a lo que ella responde que sí. Sin embargo, si pierde el control podría causar otra gran destrucción, pero si eso no sucede, podrá controlar todo el mundo. Al recibir la potencia máxima de su poder, Eiji se para enfrente de la voluntad del mundo mental para poner todo su potencial bajo su voluntad y le ordena que sea un mundo donde Sena pueda ser feliz. De esta manera, el prota logra controlar al dios de los universos y todo regresa a la normalidad, haciendo que con el cierre de la puerta, los Orders pierdan sus poderes y el mundo vuelva a la normalidad de hace 10 años. Por lo que ahora podemos ver como Ijo y Rin le preguntan a Eiji si ha comprado un regalo para darle a Sena, quien hoy día está cumpliendo 14 años, pero ya es demasiado tarde debido a que su hermana aparece corriendo muy feliz hasta su mesa.